Bueno, muchas gracias, Mariano. Bueno, buenas tardes a todos nuevamente. Vamos a retomar lo que es este curso de valorización o oportunidades de valor de la soja. Bueno, las últimas dos charlas estuvimos hablando sobre las oportunidades para producir alimentos basados en emulsiones, ¿sí? Recuerdan, la primera parte era basadas en parecidas a la leche de soja, en lo que son bebidas, jugos, bebidas edulcorantes, saborizadas, perdón. Y en la anterior, en martes, pudimos avanzar un poco en todo lo que tenía que ver con también emulsiones, pero más solidificadas. O sea, podíamos, basadas en lo que era el llamado tofu, ¿sí? Que habíamos visto que era un producto bastante subevaluado, porque o de alguna manera la gente no estaba tan informada, sin embargo se podían hacer un montón de cosas, entre ellas la que me parecía de un mayor grado de innovación en cuanto a lo que se está viniendo y lo que la gente está pidiendo, eran los que eran similares a quesos, en particular el queso mozzarella, a partir de lo que eran el tofu, que era un producto muy bueno, que de hecho es un caso de éxito afuera, y en Argentina, teniendo en cuenta los altos costos y la cantidad de personas vegetarianas o veganas, o que se cuidan y quieren consumir un producto que no tenga que ver con un origen animal, ya sea por salud o por el precio mismo, era una alternativa muy, muy interesante. Bueno, Mariela, voy a hacer un paréntesis porque si no están todos, tal vez sería conveniente repetirlo al final, pero mi idea antes de empezar el tema de hoy era comentarles un poco con más detalle lo que se iba a basar el trabajo final para los que estaban interesados en poder participar, en poder obtener el certificado de aprobación del curso, que nos pareció una idea muy interesante al Colegio de Ingenieros y a mi persona, era justamente hacer un trabajo experimental. ¿Sí? Cada uno en su casa tiene la facilidad de hacerlo en el momento que ustedes quieran, pero va a haber diferentes alternativas, en particular se las voy a describir, en el que ustedes van a generar un alimento que va a tener relación con lo que vamos a ver en estos días, ¿sí? Ya sea leche de soja, tofu o concentrados de proteína, ¿sí? Para después posteriormente incorporarlo en lo que es carne picada. Ya lo vamos a hablar con más detalle cuando veamos ese tema en particular. Hasta ahora vimos lo que son las bebidas de leches de soja, saborizadas o no, y lo que es el tofu, ¿sí? En su variante incluso para hacer un queso mozzarella. Entonces, un poco la idea que yo les propongo es que esta semana, básicamente si puede ser a más tardar el viernes o el sábado, le envíen un mail al colegio informando quiénes estarían interesados en participar de esa modalidad, ¿sí? De hacer una experiencia, porque la idea es que la última clase nosotros podamos tomarnos 10 minutos cada uno de ustedes que hagan esa actividad con fotos en un PowerPoint, así como la que estamos viendo ahora, en dos o tres carillas, 10 minutos más o menos a más tardar, contando un poco qué es lo que hicieron, cuánto pesaron, qué obtuvieron, la parte organoléptica, qué les pareció, o qué propiedades notaron, si les gustó, si hacen un queso de mozzarella, lo probaron en una pizza, qué sabor tenía, si les rindió bien, si les pareció correcto. Y si hicieron una leche saborizada, le pueden hacer agregado para hacer una chocolatada o algún tipo de edulcorante stevia o lo que fuera para darle sabor, por así decirlo. Y obviamente en 5 o 10 minutitos mostrarnos en dos o tres diapositivas lo que hicieron y posteriormente la idea es tratar de discutir justamente esos resultados. ¿Sí? Si por ejemplo hicieron un queso mozzarella y les pareció, estoy tirando un ejemplo por comentar, si hicieron un mozzarella y les pareció que a lo mejor le faltaba textura o si quedó muy duro, ¿sí? Discutir cuál pudo haber sido la causa en base a lo que vimos, para que ustedes, si lo van a hacer de nuevo más adelante, tengan de alguna manera las sugerencias para poder modificar justamente esas propiedades y hacerlo más parecido a lo que a ustedes les gusta. Lo mismo las leches saborizadas, si les pareció que tenía mucho sabor a soja o a grano, cuáles pudieron haber sido las causas, si no están puestas en el trabajo, ustedes pueden poner, a nosotros o a mí me parece que la causa pudo haber sido tal cosa. Es básicamente un poco para que podamos ver algo de experiencia empírica y no quedarnos solamente con la parte teórica que se ve acá en las diapositivas. Y bueno, en base a los que somos, si somos muchísimos los que van a hacer eso, bueno, se seleccionarán algunos como para que puedan entrar dentro
del tiempo adecuado. Y si son pocos por ahí, podemos tomarnos incluso más tiempo para la discusión, sugerencias, etc. Pero lo que les pido es que para organizar justamente eso, si pueden confirmarnos a más tardar, digamos, el fin de semana, quiénes les gustaría hacer eso. Bueno, me parece muy interesante que todos podamos hacer al menos uno de los alimentos. Bueno, hoy vamos a ver vamos a empezar a hablar las próximas, esta y 3 clases más, justamente de lo que son las harinas de soja, que es una de las cosas que, a mi modo de ver, son muy interesantes. Tal vez no tienen una aplicación tan directa como las dos que vimos antes, lo que son me refiero a las emulsiones, porque esto principalmente son ingredientes. Y por ahí a lo mejor el que no está muy familiarizado con esa terminología, cuando ustedes buscan en internet o incluso, bueno, en el idioma norteamericano, que es el que generalmente es universal, el inglés, se van a encontrar con que este tipo de productos son ingredientes, ¿sí? Así los denominan. Acá en Argentina no se llaman ingredientes, se llaman de otra forma, pero es interesante poder identificar que en realidad no son productos de consumo final, ¿sí? Vamos a ir viendo varios productos, lo que son aislados, concentrados, texturizados, etcétera, que generalmente son de alguna manera un producto que se utiliza para la preparación de un alimento. Acuérdense que lo que era la bebida leches de soja o vegetales, o el tofu, era de alguna manera orientado ya a un producto de consumo final, obviamente que con la incorporación de diferentes agregados, ¿sí? Esto se usa como un ingrediente. Imagínense, ya lo vamos a ver en más detalle, que ustedes quieren hacer una hamburguesa vegana, le van a tener que incorporar una serie de ingredientes y posteriormente cocinarlos, agregarles saborizantes, etcétera, ¿sí? Bueno, para empezar, hoy vamos a ver un poco, que me parecía, siempre es un dilema cuando uno da una charla, porque o asume que las personas que están del otro lado tienen conocimientos avanzados para no tener que, de alguna manera, justificar lo que uno va a hablar, o, como es mi caso, prefiero darle una introducción a los principios básicos de lo que después nos vamos a basar para decir el por qué se calienta o por qué no se tiene que calentar la harina, ¿sí? ¿Qué me refiero con esto? Y disculpen si no se entiende lo que digo. Es básicamente, vamos a jugar con las condiciones operativas, temperatura, tiempo, cantidad de agua, pH, etcétera. Van a ver de que en las próximas clases vamos a hablar de esas cosas que van a influir en la funcionalidad de los productos de los ingredientes que vamos a obtener. ¿Se acuerdan que hace un par de clases yo les comenté que íbamos a empezar cada vez a nombrar más el tema de la funcionalidad de los ingredientes? Bueno, justamente para entender cómo poder modificar esa funcionalidad de los ingredientes, primero necesitamos entender un poco qué efectos tienen las cosas que queremos hacer. Y en particular, el ingrediente en el que nos estamos basando son las proteínas, ¿sí? Si bien hay otros componentes secundarios, el principal, en el que vamos a ver más adelante, que son los ingredientes más importantes, que son los aislados y los concentrados, con lo que después vamos a poder hacer pan o reemplazo de productos cárnicos o lácteos, etcétera, tiene que ver con la funcionalidad de la proteína, que es el producto principal, nuestro ladrillito, por así decirlo. Bien, para entender cómo influyen las diferentes condiciones de la proteína, necesitamos entender un poquito de proteína. Y permítanme, no soy experto, digamos, en lo que es proteína en sí, si bien estudié muchísimo, hay muchísimo más por estudiar. La verdad que uno cuando se va metiendo en este tema se da cuenta que mientras más estudias, menos sabes en términos de relativo de lo nuevo que encontrás que aparece. Así que mi idea es tratar de condensar todo eso en tal vez en media hora que alcancemos a ver, ¿sí? ¿Qué son las proteínas? No vamos a partir muy, muy básicos, somos todos colegas. Es básicamente lo que todos conocemos que estamos comiendo. La carne tiene proteína, las barras de cereales, las barras nutricionales tienen proteína, las leches tienen proteína. Hay un montón de alimentos que tienen proteína, que básicamente es una macromolécula que está compuesta así por los aminoácidos. Aminoácidos que en términos generales son 20 principalmente, que se interconectan entre sí y en ese orden en el que se interconectan entre sí, definen el tipo de proteína que estamos teniendo, ¿sí? Son más o menos 20 y el tamaño promedio de una proteína, promedio me refiero porque puede tener más o menos, es de aproximadamente 300 aminoácidos. Para que se tengan una idea, es una molécula muy pero muy grande, ¿sí? Y vamos a encontrar diferentes tipos de moléculas, de acuerdo a la forma en que, en ese orden de conexión de los aminoácidos, perdón que estoy trabado nuevamente, es la hora.
De acuerdo al orden en que se interconectan esos aminoácidos, va a tener una configuración espacial, ¿sí?, que le va a dar unas propiedades interesantísimas a las proteínas, ¿sí? ¿Se acuerdan en su momento cuando hemos cursado la carrera química general hace muchísimos años? Hablábamos de que las moléculas cuando se interconectaban entre sí podían de alguna manera ser lineales o empezar a torcerse de una manera de acuerdo a los enlaces covalentes que tenía, ¿sí? Bueno, acá pasa algo parecido. En la medida que vamos incorporando diferentes aminoácidos entre sí, esos aminoácidos van a van a ir variando su estructura geométrica, que a su vez vamos a ir viendo en la diapositiva que viene, que además de eso empiezan a haber interrelaciones entre una parte o una de las ramas de esa cadena larga con otra parte, haciendo de alguna manera interacciones de puente hidrógeno. Con lo cual, no solamente que hay un problema estérico de la proteína, sino que a su vez la proteína se puede enroscar en sí misma y formar diferentes tipos de estructuras. Bueno, eso es un poco el principio que vamos a ver ahora, para entender después cómo modificar esas propiedades de la proteína, qué técnicas utilizar, y qué influencia después va a tener en la funcionalidad de ese alimento, de ese ingrediente, que va a tener que cumplir un rol en particular. Bien, para poder entender el tema de cómo influye ese tratamiento térmico principalmente o de pH en la proteína, vamos a tener que estudiar un poquito, o entender muy por arriba al menos, cómo está compuesta la proteína. Bueno, ya lo dijimos, que es una conjunción de aminoácidos. Ahora, se definen en diferentes tipos de estructuras: estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, ¿sí? Básicamente en 4. Vamos a definir más o menos cada una, muy en general, para que se entienda cuando hablemos de eso, ¿sí? La estructura primaria básicamente es el orden en que están ubicados los aminoácidos entre sí, ¿sí? O sea, el orden de alguna manera determina qué tipo de proteína es. O sea, cada proteína de las que habíamos visto, que son un montón, perdón, cada proteína, que son un montón, tienen diferentes combinaciones de esos 20 aminoácidos que estuvimos viendo, ¿sí? Acá se puede ver un ejemplo, ¿sí? Y esta es otra de las cosas que yo les decía, que cada tanto hay un puente azufre, que este puente azufre, recuérdenlo porque es re importante después, porque si lo modificamos, la proteína cambia muchísimo. Pero por el momento no vamos a hablar, lo vamos a ver más cuando veamos aislados de proteína. En este momento a mí me interesa que ustedes aprendan que la estructura primaria es justamente el orden en que están interconectados estos aminoácidos, ¿sí? Bien, acuérdense que los aminoácidos tienen uniones péptidas. ¿Qué quiere decir? Que es un carbono, ¿sí?, de esta manera unido a un nitrógeno. Los aminoácidos, justamente las proteínas, se caracterizan por tener nitrógeno, principalmente. O sea, de una manera de, vamos a ver más adelante, de cuantificar o qué contenido de proteína tiene un alimento, es justamente medir el nitrógeno que tiene, ¿sí? Porque principalmente son de esas características. Bien. La estructura secundaria, por otro lado, en realidad es una conclusión o deriva de ese orden de aminoácidos que estuvimos viendo en la estructura primaria, ¿sí? Esos aminoácidos, de alguna manera, de acuerdo a cómo están ordenados entre sí, toman una configuración determinada que pueden derivar en diferentes formas geométricas, ¿sí? En estas, por ejemplo, se puede ver una hélice, parecida, bueno, no es exactamente igual, pero como el ADN, para que se entienda, va rotando entre sí. El ADN tiene 4 aminoácidos, este tiene muchos más. En este caso, bueno, formando una hélice, también puede formar una hélice tipo colágeno, como la que pueden ver acá, o lo que es lámina. También, de acuerdo a si tienen una configuración o un orden los aminoácidos determinados, forman de alguna manera sobre un plano, ¿sí? Y eso se explica básicamente, como yo les comentaba, entre los grupos carbono-oxígeno y el grupo nitrógeno, que componen cada uno de los aminoácidos que, de acuerdo a cómo se viene configurando el orden, pueden llegar a formar los enlaces de hidrógeno, que es justamente lo que hace que tomen estas formas particulares, ¿sí? Eso es lo que se denomina la estructura secundaria a grandes rasgos, para que se entienda. Bueno, y todo eso, como sabemos, cualquier sistema químico, esto se da de esta forma porque la conformación busca siempre la configuración de menor energía libre, o sea, la que forma la mayor cantidad de ese tipo de enlace, la más estable, por así decirlo. Esa es un poco la explicación química. No vamos a entrar en mucho detalle, pero a mí me interesa que ustedes comprendan que
se forman este tipo de estructuras. Y lo que es la estructura terciaria, esto es súper interesante, para los que nunca lo vieron les va a llamar mucho la atención, como me pasó a mí en su momento, ¿sí? De acuerdo a su estructura secundaria, al mismo tiempo la molécula de proteína, la macromolécula de proteína se configura de alguna manera, de otra manera macro, ¿sí? Porque si bien esa hélice, como se ve ahí, la hélice alfa va creciendo en longitud, llega un momento en que también se retuerce entre sí. Como todas las estructuras grandes, y que además tienen componentes que pueden interaccionar entre sí mediante puentes de hidrógeno o otro tipo de interacción, empiezan a torsionarse. Entonces, además, eso es lo que se llama, lo que está compuesto la estructura terciaria, ¿sí? Tenemos dos tipos generales de ese tipo de estructura, lo que son del tipo fibroso, ¿sí? Que de alguna manera una de las dimensiones es más grande que la otra, o sea, se entiende como si fuera una soga, por así decirlo, ¿sí? O una cadena más larga de lo que es ancha, y ese tipo de estructuras terciarias tienen la particularidad que son insolubles en agua, ¿sí? Y ya vamos a explicar el porqué, y ahí es donde empieza a entenderse un poco más. Estoy seguro que ustedes van a comprender cómo funciona el mundo de la proteína, eh, justamente en base a esa estructura, porque la que termina definiendo lo que hace que la proteína sea soluble o insoluble es básicamente la terciaria, es la principal, ¿sí? Por eso vamos a hablar y vamos a entender más adelante que cuando una proteína está desnaturalizada es porque justamente estuvimos modificando este tipo de estructura. Y por el otro lado tenemos lo que es el tipo globular, que es lo que compone la gran mayoría de las proteínas en sí mismas, que tienen una forma más compacta y más esférica, ¿sí? O sea, la proteína puede ser, acuérdense, fina y larga, hidrofóbica, por así decirlo, o sea, no, con poca solubilidad en agua, y por otro lado puede ser más globular, o sea, más parecida a una esfera, donde todos los, de alguna manera, o la gran mayoría de los grupos hidrofóbicos están en el lado interno de esa esfera, y en el lado externo están los hidrofílicos. Acuérdense que lo hidrofóbico repele el agua, y los hidrofílicos justamente tienen afinidad por el agua. Con lo cual, ese tipo de configuración hace que ese tipo de proteínas sean solubles en agua, mientras que las otras no. Entonces, me estoy adelantando, pero para entusiasmarlos, digamos, en la comprensión de este tipo de cosas, si nosotros abriríamos esa proteína o la estiramos y desenebramos esa esfera grande y la hacemos lineal nuevamente, nos vamos a encontrar de que esos centros hidrofóbicos ya no van a estar en el lado interior de la proteína, sino que van a estar de alguna manera expuestos, con lo cual la proteína pierde solubilidad. Entonces, ya me adelanté un poco, lo vamos a repetir, pero es para que ustedes comprendan la importancia de la estructura terciaria, ¿sí? Acuérdense, la estructura primaria es qué tipo de proteína es, ¿sí? Si es una proteína que se llame de una manera, si es colágeno, si es otra cosa. Si en la estructura secundaria es justamente cómo se ordena en base a eso, es algo que no se puede cambiar. Y la terciaria es justamente lo que sí se va a poder modificar, que tiene que ver con el tipo de solubilidad en agua que uno pueda, no solamente en agua, sino en solventes polares. Bien, para que se entienda de alguna manera más gráfico, esta es la estructura globular, donde están compuestas principalmente algunas de todas ellas, las hormonas, enzimas, anticuerpos, moléculas, proteínas mensajeras también, reguladoras, porque son bastante dinámicas, estas cumplen bastantes funciones al estar de alguna manera disueltas en medio acuoso, en el cuerpo, por así decirlo, ¿sí? Acá pueden ver las globulares, tienen forma de ovillo, casi esférica, está muy plegada, está muy compacta, es una forma eficiente de poder de alguna manera compactar una proteína. Acuérdense que el ADN no deja de ser algo similar, y cuando el ADN está de alguna manera antes de la reproducción, donde ahí se tiene que dividir, donde se abre, está bien compacto, es una forma eficiente, digamos, de alguna manera. Las proteínas tienden a ser compactas. Bien, la función, bueno, como habíamos dicho, una molécula, una función dinámica, metabólica, y estos son algunos de los ejemplos. Mientras que las fibrosas son largas y más delgadas, son justamente las moléculas, perdón, sigo con moléculas, perdonen la expresión, las proteínas que cumplen una función más estructural. Como son insolubles en agua, tienden de alguna manera a cumplir el rol de estructura, ¿sí? Por ejemplo, lo que es la parte de los cartílagos, el colágeno, es justamente así,
o las queratinas, que son las que componen principalmente el pelo, las uñas. Después también son las que componen de alguna manera la estructura muscular, ¿sí? Que es justamente la que no se tiene que disolver en agua, tiene que ser de alguna manera rígido. Bueno, bien. Y la estructura cuaternaria, esto ya es un poco todavía más complejo, digamos, pero para que se entienda, esto se debe a que las partículas de proteína, o sea, las proteínas en sí, a veces son macro, supermoléculas, ¿sí? Entonces, que muchas veces son muy grandes, pero al mismo tiempo pueden llegar a interaccionar entre sí. A lo mejor, acá en este caso, nosotros tenemos, bueno, en este dibujo parecería que fueran tres eh, proteínas distintas que están interaccionando entre sí, formando una nueva partícula que tiene una función biológica particular. ¿Sí? O sea, lo que son las subunidades se asocian entre sí, formando obviamente enlaces no covalentes, que a diferencia de la estructura primaria son covalentes, son enlaces fuertes. Este tipo de enlaces no son tan fuertes, son básicamente enlaces débiles, puente hidrógeno principalmente, pero el puente hidrógeno no se imaginen como el agua que es súper intenso. Acá son puente hidrógeno, pero de distintas partes. Entonces es relativamente débil este tipo de uniones, pero que de alguna manera cumplen un rol biológico en particular, ¿sí? Y acá es un ejemplo para que ustedes lo entiendan. Si tendríamos varias moléculas, en varias partículas de proteína fibrosas, si se juntan entre sí en una estructura cuaternaria, pueden llegar a formar una soga. Eso es un poco el ejemplo para que se entienda de qué estaríamos hablando. Bien. ¿Por qué vimos todo eso anteriormente? Porque ahora ustedes, espero que se hayan entendido, no sé si tienen alguna duda para repetir o profundizar, sería el momento porque vamos a entender para qué se vio y cómo influye en el grado de desnaturalización de las proteínas y para qué sirve. Bueno, si todos entendieron lo que se pudo ver, obviamente que el que le interesa puede profundizar mucho más, hay muchísima bibliografía y por lo menos en mi caso personal, cuando uno se va metiendo, va descubriendo que le falta cada vez más, ¿sí? Porque la verdad que el mundo de las proteínas no hace tampoco tanto tiempo en que se está empezando a modelar realmente qué forma tiene. Hoy en día hay, con el tema del desarrollo computacional, se pueden incluso hasta dibujar, digamos, las proteínas. La verdad que eso es fenomenal. Y cuando uno empieza a ver de qué estructura estamos hablando, son macromoléculas que uno no entiende cómo funciona el organismo con algo así de grande, digamos. Pero bueno, funciona. Ahora, lo que a nosotros nos interesa es, no nos interesa a lo mejor tanto en esta charla su efecto en la biología, o sea, de qué, cómo influye, cómo trabaja, sino más en el alimento en sí. Entonces, en realidad, nosotros vamos a denaturalizar las proteínas con diferentes metodologías, y cuando decimos denaturalizar, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, justamente es en romper ese tipo de estructuras. Ahora, ¿vamos a romper todas las estructuras o algunas en particular? Si rompemos todas las estructuras, estaríamos hidrolizando y estaríamos cortando justamente esa cadena larga de alguna manera, de interconexión de aminoácidos. Esa no es nuestra idea. Puede tener algunas explicaciones médicas, tal vez proteínas hidrolizadas, pero en realidad la gran mayoría de los alimentos, en la medida que uno castiga mucho la proteína, pierde capacidad nutricional. Las propiedades nutricionales pierden. Después vamos a ver cuál es el óptimo, hasta dónde conviene desnaturalizar, ¿sí? Pero siempre tengan presente que la desnaturalización de la proteína es justamente la ruptura de esas configuraciones que vimos anteriormente, de esas estructuras. Principalmente la terciaria, ¿sí? Pero también se dan lo que es la secundaria o la cuaternaria. Esas se dan de alguna manera también en ese proceso. Y acá se puede ver un ejemplo, ¿sí?, de lo que es una proteína, y cómo en el proceso de denaturalización lo que hacemos en realidad es como estirarla. Y al estirarla muchas veces rompemos algunos enlaces, hidrógenos, de los que puede llegar a estar formado la estructura, distintos tipos de estructuras, pero preservamos, o esa es la idea, tratamos de preservar la proteína en sí, ¿sí? Y sigue siendo la misma proteína, solamente que ya no cumple la función biológica que solía cumplir cuando estaba de esta forma, ¿sí? Ese tipo de, algunos tipos de desnaturalización, que a lo mejor probablemente no sean muy agresivos, pueden volver, o sea, son reversibles. Y hay otros que no, ¿sí? Una vez que se desnaturalizó, ya no se puede volver atrás. Ya la proteína, de alguna manera, perdió la actividad, y por más que nosotros enfriemos el proceso o utilicemos diferentes metodologías, ya la proteína no funciona más igual que antes.
Bien, ahora, ¿cuáles son las distintas metodologías que nosotros empleamos para denaturalizar las proteínas en la parte industrial? ¿Sí? Se puede generar de varias maneras. Por ejemplo, una que es la principal, la que más se usa, es lo que es cambios de temperatura. Básicamente, aumento de temperatura. Y un ejemplo muy cotidiano que ustedes pueden hacer en su casa, que de hecho lo han hecho 1000 veces, es la cocción de un huevo. ¿Sí? Y creo que ese ejemplo yo ya se los había comentado. Cuando ustedes tienen un huevo crudo, la clara del huevo, que principalmente está compuesta por proteínas, si ustedes la quieren mezclar con agua o hacer algún tipo de, ¿cómo se llama? Para las tortas, cuando uno mezcla mucho espuma, digamos, lo puede hacer, ¿sí? Tiene una interacción con el agua muy buena, se disuelve y forma diferentes tipos de emulsiones. Sin embargo, cuando uno la cocina, la clara de huevo, ¿qué es lo que ocurre? Se endurece y precipita, o sea, precipita si uno la quiere mezclar con agua, no se mezcla más. Y por más que uno lo agite y lo deje mucho tiempo, ya no se va a mezclar más. Es una denaturalización por temperatura irreversible. Pero también hay otra forma de desnaturalizarla, que es modificando el pH de la solución, ¿sí? Ya lo vamos a utilizar a eso cuando queramos hacer los aislados y los concentrados, ¿sí? Para que ustedes sepan. También hay otro tipo de compuestos químicos, o sea, se puede desnaturalizar de forma química, como pasa con diferentes solventes. En particular vamos a utilizar etanol, que es un solvente que se utiliza para hacer concentrados de proteína, que lo usa mucho la industria brasilera, para hacer los concentrados, que también desnaturaliza las proteínas, digamos, con una función química. Pero para que se entienda y se relacione un poco con lo que vimos la primera charla que tuvimos, ¿se acuerdan cuando hacíamos las emulsiones para hacer las leches vegetales? ¿Sí? Perdón, no la primera, la segunda. Cuando hacíamos la leche de soja, si ustedes recuerdan, y después queríamos precipitarla para hacer el tofu, nosotros esos globulitos que se veían en la foto, no sé si recuerdan, nosotros cuando lo calentábamos, lo abríamos, ¿sí? Y cuando lo abríamos, después interaccionaban entre sí, formando puentes de sulfurio, de azufre, y por eso precipitaban junto con un montón de otras cosas, y cuando le agregábamos el coagulante, precipitaba rápido. Bueno, así formábamos el tofu. En realidad, desnaturalizábamos las proteínas para poder formar ese tipo de emulsiones. Y es un ejemplo como el que se ve acá. Nosotros en ese grafiquito habíamos visto un globulito de proteína que se abría. Y obviamente después estas proteínas pueden interaccionar con otras proteínas para formar a lo mejor una red tridimensional, algún tipo de gel. De hecho, lo que ocurre, y por eso se utilizan proteínas muchas veces como liga. Cuando usamos el huevo crudo para hacer hamburguesas, ¿sí? ¿Por qué la usamos? Porque después cuando nosotros cocinamos la hamburguesa, esa proteína es como que aglutina la carne y no se deshace cuando uno la quiera comer. Bueno, justamente lo que ocurre es, se abre la proteína del huevo, interacciona formando enlaces con otros tipos de proteínas y se forma una red tridimensional que hace de liga. Es como pegamento, por así decirlo. Pero antes, para que pueda formar pegamento, se tiene que desnaturalizar y posteriormente reaccionar. Lo vamos a ver con más detalle cuando veamos justamente la producción de alimentos de proteína pura, ¿sí? Bien. Ahora, cuando decimos, para empezar a meternos un poco más en lo que es la funcionalidad de una proteína, ¿qué significa que sea funcional? Algo ya habíamos comentado en las charlas pasadas, pero básicamente es el espectro de utilización que yo puedo hacer con ese ingrediente para producir diferentes tipos de alimentos. Ese sería un resumen si estaríamos en la última clase, digamos, ¿sí? Pero a la vista de hoy vamos a empezar diciendo que tiene mucha relación con su solubilidad en agua, ¿sí? Para estar en el momento en el que vemos ahora. ¿Y por qué es importante? Bueno, una prueba, un ensayo en realidad que se utiliza mucho para medir de alguna manera la calidad de la proteína, o sea, la funcionalidad de la proteína, es su grado de dispersión en agua, ¿sí? Que es el PDI. Cuando ustedes busquen bibliografía, seguramente van a comparar diferentes tipos de procesos para producir un alimento o un ingrediente, en este caso proteína, y van a tener que incorporar, o sería conveniente que le hayan analizado el PDI. Porque el PDI, perdón, nos da de alguna manera un indicio o un indicador, justamente se utiliza para eso, de qué tan cuidada está la proteína. Si nosotros la castigamos, y bueno, la proteína parte de un PDI alto, en teoría debería ser cercano al 90, 100%, 100% es teórico, no existe. Pero mientras más alto sea, quiere decir que más cantidad de proteína se solubiliza en agua.
o sea, más cantidad de proteínas son las globulares que estuvimos viendo, que son las principales, las que nosotros vamos a consumir. Las otras son estructurales, ¿sí? Entonces, si tenemos una proteína con un PDI, o un ingrediente con un PDI cercano al 90%, ¿qué quiere decir? Que se disuelve casi todo en agua. Posteriormente, obviamente, que como está disuelta en agua, es una manera de decir que no se desnaturalizó. Justamente lo que habíamos visto, que una vez que se desnaturalizó, después no se solubiliza en agua. Entonces, de alguna manera es una proteína cruda, una proteína valiosa, ¿sí? Mientras que a menor valor de PDI es justamente una proteína que está más castigada, seguramente con algún proceso químico o térmico o lo que fuera, y que tiene menos posibilidades de utilizarse en muchos ingredientes que necesiten hacer algún tipo de mezclas con agua, ¿sí? Entonces, pero bueno, para que ustedes de alguna manera comprendan es justamente eso. Y en base a esa información, justamente, o mejor dicho, en realidad, para el alimento que ustedes quieran producir, utilizando un ingrediente rico en proteínas, van a tener que buscar el ingrediente que cumpla con el valor del PDI que ustedes necesitan, ¿sí? No se puede utilizar todo para todo. Por ejemplo, y les doy el ejemplo puntual, si ustedes quieren hacer un batido, un jugo, un licuado rico en proteínas, y quieren producir un ingrediente donde uno le ponga un par de cucharadas como si fuera leche en polvo, y lo mezcle con agua como es el Herbalife, un ejemplo, ¿sí? Donde ustedes incorporan un par de cucharas y se preparan el jugo, lo mezclan y les queda como una leche, como un licuado, y lo consumen. Ustedes, para poder preparar ese tipo de alimento, necesitan un ingrediente con un PDI alto, para que se disuelva en el líquido y quede de alguna manera hecho como un jugo. Pero para la producción, supónganse, de una hamburguesa vegana, ustedes no quieren que cuando se pongan la hamburguesa en la boca se les disuelva en la boca. Ustedes quieren que ustedes la puedan masticar, que la puedan de alguna manera tragar como algo sólido. Entonces, para ese tipo de productos donde quieren que se mantenga sólido, ustedes van a tener que usar un ingrediente rico en proteínas que tengan un bajo PDI, justamente para que cumplan la función que ustedes quieran. Entonces, para que se entienda, justamente dependiendo del alimento a preparar, ustedes van a tener que modificar esas propiedades del ingrediente para que se adapte a eso. Y por eso, cuando ustedes hagan una búsqueda bibliográfica, si les interesa el tema, para de alguna manera informarse un poco más, y buscan las grandes empresas que producen este tipo de alimentos, como ADM o Solae, no Solae, perdón, DuPont, van a encontrar de que tienen un montón de productos, por ejemplo, de SPC o SPI. Cuando ustedes buscan SPC 500 o Supro 550, van a encontrar una variedad enorme que es justamente la empresa preparó ese ingrediente para que ustedes después lo utilicen, por ejemplo, en la preparación de pan, o en la preparación de hamburguesas, o en la preparación de jamones, ¿sí? No pueden usar un ingrediente para cualquier tipo de alimentos. Necesitan, de alguna manera, generar el ingrediente modificando esas propiedades, no solamente esta y otras, pero para que entiendan, esta es una de las más importantes, ¿sí? De esas propiedades para que aplique mejor la función que tiene que cumplir. Y bueno, me estoy adelantando mucho, pero de alguna manera están todos los temas relacionados a partir de ahora, lo que tiene que ver con proteínas. Bien, ahora, y acá viene la parte importante de un poco por qué también estuvimos de alguna manera viendo el tema de la desnaturalización. Uno me podría preguntar, bueno, pero la desnaturalización es siempre negativa. En teoría, si uno fuera estrictamente hablando y fuéramos digamos, si fuéramos unos seres orgánicos, no quiero decir animales porque no somos animales, pero de alguna manera nuestro cuerpo físico, que podríamos comer cualquier cosa y no nos haría nada mal, les diría que sí, cualquier grado de naturalización nos baja de alguna manera la calidad de la nutrición. Pero en realidad, a los humanos y a los animales, nos hace mal algunos tipos de compuestos que tienen los alimentos crudos, en este caso, bueno, la oleaginosa soja, ¿sí? Que son los factores antinutricionales. O sea, lo que son las oleaginosas, en particular la soja, que es la que queremos estudiar ahora, tiene factores que si las comemos cruda, el animal no engorda, a veces le hace mal, al humano lo mismo, ¿sí? Principalmente son los conocidos como inhibidores de tripsina y quimotripsina, que básicamente son, de alguna manera, bloquean algunas enzimas que nosotros tenemos para digerir los alimentos y hace que nosotros no lo podamos aprovechar, ¿sí? Bueno, lo mismo tienen otras también, que son lectinas,
y otros factores alergénicos que tienen que ver con la glicinina y beta-glicinina. Acuérdense que estas son proteínas. En realidad todas estas son proteínas, ¿sí? Solamente que de alguna manera tienen diferentes tipos de estructuras. Después tenemos lo que son la lipasa y la lipoxigenasa, que ya las vimos, que no tienen que ver tanto con la proteína, sino más con el aceite. Pero principalmente lo que nosotros vamos a focalizar son en estas cosas, ¿sí? Y como nosotros necesitamos reducir esas cosas, una manera elegante, que es la que se utiliza, es justamente cocinando los alimentos. O sea, cocinando el alimento, nosotros de alguna manera desnaturalizamos las proteínas, y fíjense que como estas son proteínas, también las desnaturalizamos a ellas. Entonces, de alguna manera, justamente, se cocina para eliminar los antinutricionales. Como daño colateral, terminamos desnaturalizando al mismo tiempo otras proteínas que son lo mejor que no hubiera sido deseable que se desnaturalicen. Y en este grafiquito, si ustedes pueden ver, este sería lo que es la soja virgen, la soja cruda, ¿sí? Acá pueden ver lo que son los inhibidores de tripsina, la glicinina, la lectina, etcétera, la concentración inicial típica, ¿sí? Y después de lo que es la cocción. La soybean meal sería, por ejemplo, la harina Hypro, que es la que sale del tóster, que no solamente desolventiza, sino que también cocina la harina antes de que se pueda llegar a embarcar a que enviar a los barcos, ¿sí? Si se le dan de comer a los chanchos o a los pollos, esa harina tienen que tener justamente todas estas cosas en niveles aceptables de valores que no les haga mal al animal, ¿sí? Por eso se la cocina, se la tosta a la soja. A lo mejor lo que no están muy familiarizados con las plantas de crushing, las plantas de crushing las vamos a ver muy por arriba porque no es la idea, pero se los resumo, es justamente ingresa al poroto, se le hace un pretratamiento y posteriormente se envía a un extractor con solvente hexano para extraerle todos los aceites. Ahora, después cuando vos sacás la harina del extractor, está empapada en hexano, ¿sí? Por más de que uno lo deje drenar, sigue teniendo hexano retenido, que es el hexano que queda metido dentro de la célula, que queda empapando. Entonces, lo que se hace es un proceso de desolventización, por un lado, para remover ese solvente y poder recuperarlo posteriormente y volverlo a usar en el proceso. En ese proceso de desolventización se utiliza lo que es un tóster, ¿sí? Que en realidad se llama tóster porque hace dos funciones. Por un lado, desolventiza, ¿sí? Y por el otro lado, mantiene la temperatura de la harina caliente el tiempo suficiente para que todos estos factores antinutricionales disminuyan a valores aceptables, ¿sí? Entonces, en esa mantener la temperatura caliente justamente se generan toda la desnaturalización de las proteínas, pérdida de solubilidad, ¿sí? Y otro tipo de reacciones que vamos a ver ahora, que ustedes ya la conocen, que son las relacionadas al proceso de las reacciones de Maillard. Ya lo vamos a nombrar. Ahora, ¿en qué o cómo aceleramos o cuidamos la harina, esas condiciones operativas, o mejor dicho, las condiciones que generan la desactivación son varias? Principalmente lo que es la temperatura, en el caso, por ejemplo, del tóster, ¿sí? Tenemos que tener una temperatura constante durante un tiempo determinado. Obviamente que si subimos la temperatura, el tiempo va a ser menor; si bajamos la temperatura, para el mismo grado de naturalización, tiene que tener más tiempo, de alguna manera, el producto cocinándose. También influye el grado de humedad, que lo vamos a ver. El tamaño de la partícula, obviamente, también influye porque de alguna manera tenemos el proceso de transferencia de calor. El daño físico que genera también, no es lo mismo una soja de alguna manera que no sufrió ningún tipo de cizaña, a lo que es una soja que sí tuvo un proceso a lo mejor anterior a todo el proceso que describimos en lo que yo les comenté, algún expander o algún tipo de extrusado que ya la está castigando, ¿sí? Bien. Habíamos visto entonces los dos factores antinutricionales, a ver si se ve acá, discúlpenme, lo que son los inhibidores de tripsina, que son principalmente las moléculas más difíciles de eliminar. Estas se eliminan fácil, estas son las que de alguna manera en las plantas de soja, y ustedes si se dedican a este tipo de negocio van a medir como indicador de que realmente los antinutricionales desaparecieron o están en niveles aceptables, ¿sí? Son estas dos moléculas, estas dos proteínas, ¿sí? Son enzimas, básicamente, que anulan las enzimas que nosotros tenemos. Y se denaturalizan una de las metodologías, por eso le pongo dos asteriscos, porque vamos a ver después que con etanol también se pueden desolventizar, se pueden desnaturalizar, pero para el 99% de los casos van a usar agua y temperatura, básicamente. Tómenlo como que en este momento sería la única condición. Bien,
Ya esto ya lo vimos, que la temperatura justamente desarma las proteínas en lo que es principalmente la estructura terciaria, pero también la secundaria y la primaria intacta, o al menos esa es la idea. Si nosotros nos pasamos durante mucho tiempo, la proteína empieza a desnaturalizarse también en la estructura primaria, que eso no es para nada deseable, porque es como que pierde mucha capacidad nutricional. Y lo vamos a ver en un grafiquito, creo que en la que viene, para que se vea el efecto real, cómo el animal incluso engorda menos cuando come proteína que está cocinada de más, ¿sí? Bueno, para que se tenga como referencia, con poca temperatura y 10 minutos, que es un proceso de cocción bastante normal, ¿sí? Obviamente que si tenemos en vez de 100 grados 90 grados, a lo mejor 15 minutos es suficiente, eliminamos prácticamente todas las lectinas y bueno, y este tipo de antinutricionales. Bien, avancemos un poco con lo que es el proceso de desactivación. ¿Por qué me parece que es importante esto? Porque nosotros no podemos producir alimentos, o no deberíamos producir ingredientes o alimentos que tengan esos factores nutricionales activos. Primero porque si se lo damos de comer a un animal, que si bien no es el objetivo de la clase, porque vamos a producir alimentos para humanos, pero ya sea un animal o un ser humano, si esos antinutricionales están presentes, nosotros nos vamos a nutrir mal. Imagínense que nosotros queremos hacer un batido de proteínas y la queremos hacer en un tipo de polvo, ¿sí? Justamente uno de los productos que yo estoy de alguna manera desarrollando desde hace varios años y que ojalá algún día lo pueda sacar al mercado, es una mezcla de componentes que tienen diferentes propiedades, ¿cómo decirlo? Biológicas, ¿sí? A uno afectan la mitocondria, otro afectan uno de los canales de transporte de energía, bueno, pero el cuerpo principal de más de los 10 ingredientes que se tiene es proteína, ¿sí? Entonces uno, de alguna manera, prepara un jugo en forma de polvo y lo consume, con la idea de tratar de mejorar su metabolismo y sin perder las proteínas diarias que uno necesita, ¿sí? Reduciendo carbohidratos y todo lo demás. Pero si uno deja los antinutricionales activos, probablemente las proteínas que yo crea que estoy consumiendo no las consuma la mitad o directamente nada, dependiendo del organismo de cada persona en particular, lo cual es tremendo porque nos estamos de alguna manera desnutriendo o no estamos aprovechando toda la capacidad nutricional del alimento. Por eso la importancia de la desnaturalización. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Cuando nosotros cocinamos, obviamente desactivamos los factores antinutricionales, pero al mismo tiempo los otros. Pero si nos pasamos de la cocción, o sea, lo cocinamos de más, que a veces es muy difícil cocinar de todo de forma homogénea y muchas veces para asegurar que el proceso esté bien desactivado, los antinutricionales, la industria cocinan de más. Y ahí es donde se producen reacciones indeseables, para este caso en particular, porque en otras sí es deseable, que son las reacciones de Maillard, que principalmente son las que le dan coloración y sabor también, obviamente. Y todos la conocemos porque cuando nos hacemos una tostada, justamente ese tostado es producto de la reacción de Maillard, ¿sí? En donde reaccionan las proteínas con azúcares en presencia de calor y le dan esas propiedades en donde hay un cambio de aroma, color y principalmente sabor, ¿sí? Ese sabor amargo. En el caso del pan y otros compuestos, digamos, donde el tostado es positivo o agradable al sabor, obviamente que no tostar hasta que se forme carbón o que esté quemado, porque eso ya es desagradable. Pero sí un pequeño tostado es como que el paladar humano le da como una sensación agradable. Con la soja no ocurre lo mismo. La soja justamente el sabor derivado de las reacciones de Maillard acentúa justamente el paladar occidental, esas malas sensaciones y esa mala fama que tiene la soja. ¿Y por qué digo mala fama? Porque justamente vamos a ver que la harina que se produce en las plantas de crushing sale muy oscura, porque justamente como no va a un consumo, no va a un destinatario humano, el cerdo y el pollo no se quejan del mal sabor derivado de la reacción de Maillard, y las empresas para asegurar de que ningún cliente se queje de que el pollo no engorda o que la prueba de factores antinutricionales, la ureasa como se conoce, le da alta, la cocinan de más. Así se aseguran y total. Ahora, el problema es que cuando nosotros en Argentina no tenemos una planta que produzca ingredientes de buena calidad, o mejor dicho, que no tengan tanta proteína castigada o las reacciones de Maillard tan a flor de piel, no nos queda otra que muchas veces consumir el mismo producto que se vende en el mercado local, que era ese. Y mucha gente que
sin saber todo este tipo de cosas, intentó utilizar ese tipo de producto para hacer ingredientes y alimentos como milanesa de soja, se encontró que era un producto totalmente inaceptable para la población. Bien, ahora, fíjense que esto lo vamos a pasar muy por largo, pero lo pueden profundizar, porque la verdad que eh, uno de los grandes desarrollos, o mejor dicho, de las, sí, de los desarrollos que yo pude hacer, digamos, que fueron disruptivos, fue justamente relacionado a haber estudiado las reacciones de Maillard y cómo engañar el sistema o cómo hacerle trampa. Yo se las voy a comentar porque es re interesante y me parece que, bueno, más allá de que, bueno, obviamente no se puede patentar ni nada, fue un desarrollo disruptivo local, lo cual la verdad que me llena de orgullo haberlo justamente implementado y comprobado, que la verdad que es así, funciona. Y acá les quería mostrar esto porque justamente la reacción de Maillard está compuesta por tres etapas. Una etapa inicial, donde principalmente ocurren reacciones de alguna manera de desnaturalización, pero para que se entienda, la etapa que realmente es la que define lo desagradable para lo que tiene que ver las hojas, ¿sí? Lo que es el cambio de color y sabor, se da en la etapa final, ¿sí? En las últimas dos etapas, pero en la etapa final es donde ustedes van a sentir un mayor grado de sabor desagradable y de color. La etapa 2 de alguna manera no ocurre. Bien, ahora, no es que solamente las reacciones de Maillard, o sea, la sobrecocción, desmejora las propiedades organolépticas de la harina, del ingrediente. No es que solamente le da color y sabor desagradable, sino que también influye en otras cosas. Como las moléculas de proteína justamente reaccionan con azúcares, también hay un cambio químico, ¿sí? Entonces, les cambia justamente propiedades estructurales importantes a a las moléculas, a las proteínas, ¿sí? Entre ellas puede ser, por ejemplo, la carga superficial, que después va a terminar influyendo en la reducción de rendimiento cuando nosotros querramos sacar o extraer la proteína con un solvente acuoso, ¿sí? Porque nosotros la vamos a extraer modificando el pH de la solución, y si la carga superficial no, de alguna manera, se modifica, esas proteínas probablemente no se extraigan con la misma facilidad, por el efecto justamente de modificar el pH que carga las moléculas. También lo que es la hidrofobicidad, la estructura terciaria, o sea, hay un montón de reacciones indeseadas para nosotros en algunos productos que nos juegan en contra. ¿Sí? En los productos principalmente me refiero a los que nosotros buscamos con alto grado de funcionalidad. En los productos que nosotros queremos que sea lo más duro y lo más insoluble posible, estas reacciones de alguna manera no nos perjudican por ese lado, porque nosotros queremos que la proteína sea lo menos soluble posible, pero sí nos perjudica en lo que es el aroma y el sabor. Bien. Y esto, de alguna manera, este grado de... acá lo que pueden ver es justamente arriba el PDI. ¿Se acuerdan de que cuando era bajo era porque era muy poco soluble en agua, o sea, muy desnaturalizada la proteína, y a mayor valor de PDI quería decir que era una proteína más cuidada, más pura, ¿sí? Fíjense que en la medida que nosotros tenemos un PDI muy bajo, o sea, un grado de desnaturalización muy grande, la harina suele estar muy tostada. Estas son las harinas que salen de las plantas de crushing, ¿sí? En donde el humano no la va a poder comer porque es muy fea, pero el animal sí, porque come, digamos, el alimento balanceado con una oleada, y le aseguramos con un PDI tan bajo, obviamente, que no tiene ningún factor antinutricional. Probablemente, digamos, de hecho no ocurre, no se vende harina con un 7 de PDI, se vende con mucho más, obviamente, porque esto ya es el extremo, no tengan en cuenta esto. Al mismo tiempo, es muy difícil encontrar un ingrediente que haya sido desolventizado en una planta que tenga un PDI tan alto, porque para desolventizar el aceite, las plantas de crushing usan vapor. Y para usar vapor, obviamente que el vapor cuando condensa, calienta todo, o sea, justamente el vapor condensa para desolventizar el hexano, pero al condensar tenemos que hablar casi de más de 100 grados. Entonces, porque tenemos vapor a presión. Con lo cual, ese alto grado de temperatura hace que la proteína se naturalice, con lo cual nosotros en una planta no vamos a tener ni 70, y tampoco espero que ninguno la esté vendiendo de tan tostado. Vamos a tener un producto intermedio. Ahora, para que se entienda, los productos a mayor grado de desnaturalización o mayor grado de influencia de la reacción de Maillard, se utilizan para lo que es alimentos animales, ¿sí? Y en la medida en que nosotros vayamos subiendo en lo que es el PDI, o sea que vayamos obteniendo una harina cada vez más blanca, se va utilizando para alimentos, ¿sí? Por eso
lo que es los concentrados y los aislados, es recomendable tener un alto grado de PDI, no solamente por la calidad del producto, sino también por el rendimiento. Y por eso se utiliza lo que es harina blanca, que vamos a ver probablemente el martes, cómo son las técnicas de que el desarrollo que yo les había comentado, que lo pudimos implementar y que anda muy bien, haciéndole trampa justamente a este proceso de melear, en donde podemos desolventizar hexano de lo que es la harina sin que se produzcan las reacciones de Melier. Ese es un poco, ya le estoy adelantando, lo que se conoce como tecnología de harina blanca. ¿Sí? ¿Por qué se llama harina blanca? Porque justamente salimos del proceso con una harina de un alto índice de dispersión en agua, o sea, muy soluble en agua, las proteínas me refiero, ¿no? Y coincide con que es harina blanca. Si ustedes tienen una harina oscura, probablemente si quieren extraer las proteínas con un solvente acuoso, no van a poder extraer mucho. Y además la harina va a tener un sabor muy desagradable para nuestro paladar. Bien. Bien, ahora, ¿qué es lo que ocurre si nosotros cocinamos de más? Yo les había comentado que en la medida que nosotros, esta es para que se entienda si hablamos bien. Esta es una gráfica muy vieja, digamos, pero sirve para la explicación, en donde acá tenemos expresado la calidad de proteína, obviamente a mayor calidad va para arriba, y acá el tiempo de procesamiento por temperatura, ¿sí? Entonces, ustedes cuando tienen la proteína cruda, obviamente que la calidad de la proteína, y esto estamos hablando de la parte nutricional, no la parte de la calidad de la proteína en sí como ingrediente, ¿se entiende? O sea, cuando nosotros se lo damos de comer a un animal, o nosotros, ¿qué grado de calidad nutricional tiene? Es bajo, porque tenemos todos los factores antinutricionales activos, ¿sí? Parecería como que es al revés, pero para que se entienda, no engordamos o no nos nutrimos como deberíamos. Por eso es tan mala la calidad nutricional de la soja cruda. En la medida que nosotros la vayamos cocinando, vamos a ir mejorando la propiedad nutricional, porque en realidad, si bien estamos desnaturalizando las proteínas, también estamos desnaturalizando los antinutricionales. Ahora, va a llegar un punto en donde los antinutricionales, perdón, acá, en este punto, ya están desactivados o están en concentraciones muy chiquitas, y continuar con ese grado de cocción, lo único que vamos a lograr es, primero, que se sigan generando reacciones de Maillard, o sea, que se esté cocinando, que se esté quemando la harina, y por otro lado vamos a estar rompiendo esas estructuras y vamos a estar desmejorando justamente las proteínas que posteriormente nosotros cuando las consumamos vamos a aprovechar menos. Entonces, nosotros el desafío está justamente en encontrar ese punto óptimo, que no es nada fácil porque depende de un montón de factores como habíamos visto antes: temperatura, tiempo, cantidad de agua, experiencia del operario que le presta atención al proceso, etc. Pero para nosotros en nuestra cocina es importante saber de que no es nada saludable comer soja cruda, ni siquiera dejarla en remojo para que se ablande. Necesitamos cocinarla, ¿sí? Bien. ¿Y cómo influye, por otro lado, esto también es importante, el grado de humedad? O sea, cuánta agua tenemos nosotros, que justamente el secreto que yo ya otra vez me estoy adelantando, es justamente el secreto para evitar que se desnaturalicen cuando uno quiere. Ya lo vamos a hablar. Pero justamente a mayor contenido de agua, necesitamos menos temperatura para que las proteínas se desnaturalicen, ¿sí? Por eso les pongo, recordemos esta gráfica en particular, porque es re importante. Y de alguna manera, para que se entienda, si nosotros agarramos y tenemos proteína soluble en agua, ¿sí? Imagínense que hacemos una extracción con agua de proteínas. Sacamos, y sin aceite, o sea, no estamos haciendo leche de soja. Estamos mezclando un aislado de proteína que tiene 90% de proteína en agua, ¿sí? Lo disolvemos y es un jugo, ¿sí? Imagínense que tiene un PDI tan alto que todo lo que uno pone se disuelve. Ahora, en ese caso, nosotros a lo mejor a 70 grados vamos a notar cómo ya se empieza a coagular, se empieza a desnaturalizar, se empiezan a abrir esas proteínas, pierde la estructura terciaria, se abren y se vuelven insolubles y empiezan a bajar. Y ese es el caso especial que ustedes ven cuando tienen cocinando una clara de huevo. Si ustedes agarran una clara de huevo y la ponen en la sartén, a muy baja temperatura, si hacen la prueba, de hecho cuando hacen huevo hervido, de alguna manera, si no llegarían a los 100 grados y llegarían a lo mejor a los 80, ya podrían ver cómo el huevo se pone duro, ¿sí? Porque tiene mucha cantidad de agua, la proteína está disuelta en mucha agua. Sin embargo, en los alimentos donde tienen muy poca cantidad de agua, van a necesitar, para que se empiece a desnaturalizar,
mayor temperatura. Eso es importante, pero fíjense que es bastante el cambio, es notorio, ¿sí? En las proteínas que están muy diluidas en agua, con menos temperatura, ya las podemos denaturalizar. Y en las que están con muy poca cantidad de agua, necesitamos darle muchísima temperatura, ¿sí? Bien. ¿Tienen alguna consulta con eso? Es un poco la parte teórica en la que nos vamos a basar o vamos a pisar para posteriormente, de alguna manera, manipular los ingredientes para destinarlo a un uso en particular. ¿Ninguna? Bueno, entonces vamos a empezar a hablar un poco de lo que son las harinas de soja low pro. ¿Por qué es importante este tipo de alimento? Porque es justamente uno de los ingredientes principales que hoy se están comercializando en Argentina, que son las harinas, de alguna manera, texturizadas, pero no de los SPC o SPI que vamos a ver después. Está texturizada a partir de el speller de soja, o mejor dicho, de lo que es el poroto que pasa por una extrusora y le saca algo de aceite, ¿sí? No es la mejor calidad, pero es bastante interesante ver, digamos, muchas de las cosas que se pueden obtener de acá. O sea, esto es lo que ustedes van a la dietética y pueden comprar, básicamente. ¿En qué se basa este tipo de proceso? Bueno, se lo voy a comentar, a nosotros que somos ingenieros nos interesa. Partiendo de lo que es el poroto de soja, se hace una primera limpieza para extraer justamente que vamos a producir un alimento de consumo humano, limpiémoslas bien, que no quede tierra, ni palitos, ni nada de eso, que molestan. Se descascara, preferentemente, justamente para que el nivel de proteína final nos quede elevado. Acuérdense de lo que yo les había dicho, que el nivel de proteína en Argentina está bajando justamente por la falta de fertilización adecuada, con lo cual las empresas, las grandes que pueden, le toman mucha importancia a este proceso para sacar la mayor cantidad de cáscara para que la proteína se mantenga en el nivel. Posteriormente se hace un proceso de extrusión, que vamos a después explicar un poco en qué se basa, ¿sí? Y entra lo que es la prensa. Con la prensa nosotros sacamos una porción de aceite y otra parte nos sigue quedando ahí. Se enfría, se muele y eso es lo que se conoce como harina low fat, ¿sí? O sea, tiene un poco aceite. Posteriormente lo que se hace es se acondiciona, en un proceso que vamos a ver después, se le inyecta vapor y se genera el texturizado. Y a partir de ese texturizado, que se reduce el tamaño y se deshidrata, y se elige la granulometría, tenemos lo que es la proteína de soja texturizada de low fat, ¿sí? Lo que se conoce como harina de soja texturizada, que en realidad, yo acá no le quise poner un asterisco, porque en realidad no está mal llamada, pero si ustedes quisieran de alguna manera diferenciarlo de un producto, deberían tener cuidado en lo que es el texturizado de soja de la harina low pro, que es lo que se consume, del texturizado de soja de la harina high pro, que es la que se produce en las plantas de crushing, ¿sí? Donde se cocina de más, donde si bien se le extrae todo el aceite a esa harina con solvente hexano, posteriormente en el proceso de tostado se la cocina mucho, con lo cual no es el mismo texturizado. Y después tenemos el texturizado premium, que es el que nosotros tendríamos que usar como ingrediente de un producto premium, por así decirlo, que es el texturizado de concentrado de proteína de soja, que es sin nada de azúcar, sin nada de aceite, pero de alguna manera texturizado. Entonces es un producto que tiene muy buen sabor y un alto nivel de proteína, que se utiliza muchísimo, que lo vamos a ver, me parece que lo vamos a ver justamente el martes. Bien, ahora, importante, porque acá mucha gente confunde, muchos colegas incluso me han dicho, no entendí, Pablo, ¿por qué lo dijiste de esta forma? El problema son los ingleses. En inglés, cuando uno de alguna manera llama el extruder, el extrusado, ¿sí? Ellos le llaman de igual manera al que genera texturizados de lo que es el ingreso, o sea, de otros procesos que no involucran un texturizado, que son de alguna manera no son tan exigentes. Nosotros lo tenemos que diferenciar porque tenemos, bueno, de alguna manera podemos tener la posibilidad de usar más palabras para el mismo, tenemos más palabras en nuestro vocabulario, y podemos de alguna manera poder diferenciar esos dos equipos. No es lo mismo, ¿sí? Hay equipos que pretratan el poroto, ¿sí? O hay también en el caso de las plantas de crushing la lámina que se llama expander, pero también en lo que son los procesos de extrusado, previo al ingreso a una prensa, mejora muchísimo el proceso de extracción de aceite. Lo vamos a ver ahora. Pero son equipos totalmente diferentes de lo que es un texturizador. Después cuando hablemos del texturizador, les voy a mostrar una foto del texturizador piloto que nosotros tenemos
en nuestro laboratorio, ¿sí? Es un extrusor de 30 kilos por hora. La verdad que es muy lindo. Y déjenme decirle que no es nada que ver con lo que es un expander o lo que es un extrusor de los que tenemos en otras empresas, que solamente se dedican a romper para posteriormente que entre una prensa y pueda extraer más cantidad de aceite. Bien, este es el extrusor, de alguna manera, el que yo les comentaba, ¿sí? El que se incorpora antes de algunas plantas que, a ver, no todas las plantas lo tienen, no todas las plantas que hacen espelear de soja lo tienen. Algunas lo tienen porque está comprobado de que en realidad lo que ocurre es que el rendimiento de aceite mejora mucho. Y como esa planta quiere producir espelear de alguna manera y el aceite a veces es un problema, a veces ni siquiera lo contemplan a esto. Pero otras sí, porque quieren producir un espelear de un nivel de proteína alto, o de alguna manera pueden aprovechar el aceite de otra manera, ¿sí? Bueno, a ver, nosotros vamos a hablar un poquito más de detalle de estas cosas cuando veamos el tema de texturizado, porque el texturizado es el corazón de lo que es la preparación de ingredientes para uso de reemplazo de carne, ¿sí? De acuerdo a las variables del texturizador, nosotros vamos a obtener diferentes tipos de texturizados para diferentes usos, ¿sí? Para lo que es la preparación de hamburguesas, para lo que es a lo mejor la preparación de pedazos de pollo o pedazos de carne un poco más grandes, etcétera, etcétera, ¿sí? Lo que es el extrusor en este caso en particular es solamente pretratar el poroto justamente para que se modifique químicamente o que ocurran una serie de modificaciones químicas, físico-químicas en particular, que por un lado puedan facilitar la extracción de aceite si uno quiere producir un especie para lo que es animal, o para la producción de un alimento en particular para uso humano, ¿sí? En Argentina no tenemos plantas que se dediquen a la producción justamente de alimentos para humanos, ¿sí? Que en realidad es una mezcla que se puede mezclar, que lo vamos a ver, con maíz, trigo, etcétera, ¿sí? Pero es para que ustedes entiendan de que esa oportunidad está, ¿sí? En lo que es la Argentina. Bien, principalmente uno de los objetivos que a mi modo de ver tiene más sentido desde el punto de vista técnico-económico es justamente que antes de ingresar a la prensa de aceite, nosotros tenemos la célula de alguna manera de la soja, ¿sí? Totalmente entera si entra con el poroto. Una prensa no es tan eficiente si estas paredes celulares están enteras como si estarían todas rotas. Entonces, justamente lo que hace ese extrusor es agarrar los porotos de soja, las células de la soja, y las rompen, haciendo que todo ese aceite esté mucho más fácil de extraer. ¿Se entiende? Entonces, de alguna manera, tenemos el poroto, lo extrusamos, lo prensamos y así obtenemos una harina con mucha menos cantidad de grasa y más cantidad de aceite. Ese es un poco el principio económico. Después, obviamente, si nosotros queremos usar este proceso para producir alimentos, tiene otros beneficios adicionales, que lo vamos a describir a continuación. Bien, ¿qué es lo que ocurre cuando tenemos el extrusado? Para que se entienda del por qué la importancia si queremos hacer o queremos utilizar como materia prima este tipo de productos. Y quiero hacer un paréntesis para que se entienda el por qué este tipo de productos. Es uno de los que requiere menor grado de inversión, ¿sí? En Argentina tenemos muchas empresas que venden plantas para hacer justamente speller de soja. Con lo cual, si uno quisiera ir a decir, bueno, quiero entrar en el mundo de las harinas y generación de ingredientes, si bien este es tal vez el menos interesante desde el punto de vista de los posibles alimentos que podemos llegar a obtener, es el más fácil de poder arrancar, ¿sí? Porque vamos, compramos un equipo, una extrusora, venimos con el poroto, lavado y todo eso, y ya podemos obtener, mezclándolo con maíz o trigo, algún tipo de ingredientes para la producción de alimentos para consumo humano, que no me estoy adelantando un poquito, pero con fines sociales probablemente. Porque no es de lo más sabroso, pero tiene muy bajo costo y aparte tiene un grado de nutrición fenomenal. Bien, lo que ocurre básicamente, primero el proceso de extrusado previo al ingreso a la prensa es que se rompe la pared celular y lo que está toda la parte de almidones. Si incorporamos otro cereal, se rompen los almidones, se gelifican en realidad, con lo cual empiezan a haber un montón de interacciones y reacciones entre las proteínas y todos esos compuestos, generando de alguna manera un producto final de mayor facilidad para la digestión. O sea, queda un producto muy mejorado para lo que es el consumo humano, ¿sí?
Al mismo tiempo que, obviamente, reduce, al romper los almidones y gelificar los almidones, de alguna manera se reduce lo que es la viscosidad para posteriormente, si quisiéramos usarlo, el proceso de texturización, ¿no es cierto? Como componente, que esto ya lo habíamos visto con la leche de soja, como propiedades o beneficios adicionales, es justamente que por la temperatura misma que se genera dentro del extrusor, todo lo que son las enzimas que generan ranciedad, que se acuerdan que estaban de alguna manera dentro de la célula, que nosotros teníamos que romper por calor antes de exponerla al oxígeno y el agua, bueno, como esto levanta mucha temperatura, todas esas enzimas, las lipoxigenasa o las lipasa, se desnaturalizan, porque acuérdense que son enzimas, también son proteínas, con lo cual reduce muchísimo el sabor a rancio que puede llegar a tener ese tipo de alimentos. Bueno, como también se pasteuriza de forma natural ahí dentro, y lo que sí es importante, si van a producir algo de esto, y esto es algo que tal vez no lo profundicé, pero lo quise enmarcar acá en este momento, es que este tipo de alimentos se deteriora rápido, porque al ser tan nutritivo y de alguna manera contener una humedad importante, necesitaríamos de alguna manera empaquetarlo relativamente rápido, ¿sí? Por los roedores, pájaros, y como esto va a un consumo humano, esto es algo trivial lo que les digo, pero no lo quería dejar de mencionar, ¿sí? No lo pueden almacenar a lo mejor en una celda, como pasa con la harina Hypro, que saben que va a un cerdo o un pollo. En este caso lo deberían básicamente procesar y ya preservar. Bien, estas son simplemente como referencia, condiciones normales, promedio de procesamiento de lo que es la extrusora. Fíjense que la soja entra con una humedad relativamente chica, esta en realidad es un poquito más alta por el vapor que se le incorpora. Acuérdense que puede calentarse con vapor o eléctrico. Nosotros la que tenemos en la planta es eléctrico el calentamiento, pero industrialmente se hace con vapor, con lo cual algo la humedad te sube. Eso no es para nada malo, ¿sí? Porque en realidad es algo positivo para la generación o la integración con otro tipo de cereales, ¿sí? Pero fíjense que acá lo que es importante destacar es que no se logra eliminar todo el aceite, ¿sí? Nosotros usamos este tipo de proceso previo a la prensa, ¿sí? Por más que estemos cuidando el material, no lo calentemos de más para que no se generen reacciones de Maillard, pero sí le demos la temperatura suficiente para que los factores antinutricionales caigan y también todo lo que es la lipoxigenasa, para que quede un aceite también con buen sabor. Nosotros no vamos a poder utilizar esto como materia prima para producir posteriormente concentrados o aislados de proteína, porque justamente nos queda aceite todavía en ese lugar. Entonces, este tipo de producto es muy útil y muy conveniente cuando nosotros querramos hacer productos ya con ese producto en particular, no usarlo como intermediario para otra cosa. Y lo que es el índice de dispersión, obviamente que dependiendo de las condiciones iniciales, si nosotros vamos a querer producir lo que son los spellers, no para animales, sino para humanos, podemos jugar con esa temperatura para variar, o que, digamos, para que sea factible de utilizar para diferentes alimentos, entre un 14 y un 60% de un PDI. Que la verdad que es un rango bastante bueno, porque vamos a poder, tal vez no para hacer un licuado, no nos llega con un 60%, pero sí para hacer lo que es una hamburguesa, a lo mejor con el 14, o algún tipo de producto tipo emulsión, como si fuera una polenta o algún tipo de puré, con un PDI un poquito más alto, ¿sí? Que logre integrar de alguna manera en forma de crema el agua. Bien. Lo que son las ventajas nutricionales del extrusado, bueno, obviamente, este tipo de alimentos, fíjense en acá, tienen un alto nivel de proteína, tienen grasa que mejora la palatabilidad, porque uno de los problemas muchas veces de producir alimentos sin aceite es justamente que no lubrica bien en la boca, con lo cual uno no necesariamente tener un alto nivel de proteína implica siempre que tenga mejor aceptación el producto final. Es una mezcla de un montón de cosas, del aroma, el sabor, y la palatabilidad, que de alguna manera involucra una serie de sensaciones que muchas veces el agregado de aceite hace que el producto sea de alguna manera más aceptable. Entonces, en este caso particular, a diferencia de los aislados y concentrados que vamos a ver después, al ya contener un aceite y que al mismo tiempo es un aceite que no está rancio, la verdad que es un ingrediente donde uno ya se ahorra tener que incorporarlo posteriormente. Con lo cual, por eso es tan económico y nutritivo, ¿no es cierto? Un 50% de proteína es un montón.
de lo que es nutricionalmente hablando. Bien, y lo que es, bueno, relacionado a lo que ya les comenté, las ventajas económicas, ¿sí? Primero que está libre de solventes, no tenemos que tener una planta de crushing. Nosotros solamente con una planta mecánica saldríamos con un producto ya casi listo para lo que es producción de alimentos de consumo final, ¿sí? Mejoramos el rendimiento de extracción, de alguna manera, si queremos ir a productos dietéticos, obviamente que ese valor debería ser lo más bajo posible, pero no tan bajo para no perder ese beneficio de que en la boca se lubrique bien, ¿sí? Y obviamente los factores antinutricionales desactivados para darle de comer a las personas, ¿sí? Entonces acá, bueno, esto es un poco lo que es el aceite, fíjense, el aceite es de buena calidad, y en realidad termina siendo un subproducto, digamos que les quedaría a ustedes como un coproducto, ¿sí? El aceite está muy valorado, y ya de por sí, si es de buena calidad, ni hablar, ¿no es cierto? Ustedes lo podrían, incluso lo podrían vender como un producto adicional al que ustedes venden como ingrediente para alimentación, como un aceite de alguna manera para cocinar. Bien, ¿por qué yo les decía todo esto? Porque si bien vamos a ver después ingredientes de mejor calidad para producir alimentos más premium, esto no deja de ser muy interesante para las personas que tengan un perfil más de, tal vez, que esté en el gobierno o que estén en algún tipo de asociación que involucre la parte de riesgo alimenticio nacional, ¿sí? Yo esto traté siempre de empujarlo muchísimo porque el producto no queda, no es un producto feo, al contrario, es un producto agradable. Tal vez no para consumir todos los días, pero desde el punto de vista de la seguridad alimenticia, nosotros con esto reduciríamos, a ver, no quiero ser de alguna manera eh, alarmista, ni extremista, ni pesimista, ni para nada, pero creo que nosotros tenemos una población en Argentina con hambre no porque no lo podamos solucionar, sino tal vez por una cuestión que trasciende lo técnico, es más una cuestión política o lo que fuera. No, desconozco los pormenores, pero no es técnico. Nosotros tenemos la capacidad de producir alimentos muy nutritivos, de hecho lo vimos, un 50% de proteína. Con 200 gramos de alimento probablemente a la persona ya le dimos de comer. Y estamos hablando de un producto de muy bajo costo y disponible en un montón de lugares. Ahora, el desafío está justamente en decir, bueno, pero nadie quiere comer soja sola. Bueno, por eso yo les voy a comentar acá casos de éxito que se ha implementado justamente en colaboración con distintas asociaciones, más que nada norteamericanas, por medio, bueno, de lo que es la Cruz Roja y otras entidades más, para lo que es la alimentación de poblaciones vulnerables en el África. No le quería poner fotos porque no vale la pena. Cuando fui a Chicago, la verdad que fue muy interesante esas charlas donde nos exponían estas cosas, pero la verdad que generaron un montón de variedades de alimentos en donde la población, la verdad que tuvo muy buena aceptación, porque no estamos hablando de sabor a soja, es justamente tipos alimentos similares a lo que es la polenta o los guisos, ¿sí? Pero de muy bajo costo, y muy fáciles de preparar y adquirir, porque el equipamiento es muy económico, como yo ya les había adelantado. Bien, además de que ya está deshidratado, o sea, no necesita cadena de frío, y lo único que hay que hacer es básicamente agregarle agua y calentarlo, porque ya está precocido incluso. Bien, este es uno de los casos exitosos y me pareció interesante comentárselo porque muchas veces uno dice, no me voy a poner a probar qué alimento le va a gustar a la gente. Bueno, estoy totalmente de acuerdo y es lo que yo les comenté. Para nada yo recomiendo poner inversión en esas cosas, más vale copiemos los casos de éxito del sector occidental, que los paladares son similares, y tratemos de copiar al menos uno. Y si no va bien, tal vez ahí sí, con eso que gastamos, con los ingresos adicionales por ese tipo de desarrollo, poder financiar los otros que tenemos dudas. Pero este es uno de los productos de mayor aceptación, que en Chicago nos comentaron de que fue el que anduvo mejor, ¿sí? En donde es una mezcla de lo que es soja, maíz y trigo, ¿sí? Acá está un poco la receta para que se entienda que obviamente lo que es el maíz y el trigo, de alguna manera mejora muchísimo el sabor. Como ya sabemos, el pan de alguna manera es rico, el choclo es rico, entonces mezclados de alguna manera en la proporción adecuada, se genera un alimento deshidratado con, de alguna manera, fíjense, cada 100 gramos de producto seco tenemos casi 16 gramos de proteína. Y tenemos grasa y tenemos también energía. Esto obviamente está orientado a fines sociales, recuerden. Pero no quita de que tal vez ustedes puedan, de alguna manera, como yo les decía, eh, involucrar el agregado de otros tipos de productos adicionales que mejoren un poco más
el sabor o que le den un perfil distinto a este, ¿sí? Y que se puede aplicar para una población no tan vulnerable, sino de menores ingresos, pero que quiera comprar algún tipo, tal vez un alimento tipo polenta, o un puré, una papilla, ¿sí? Donde uno le puede dar de comer a los hijos o a las mismas personas, y no en un comedor escolar o en un comedor comunitario, sino en tu hogar, ¿sí? Así como compramos polenta, podemos comprar este tipo de productos que nutren muchísimo en cuanto a proteínas y a bajo costo, ¿sí? Bueno, acá pueden ver, se le agrega agua y en 7 minutos es una polenta instantánea, básicamente. Bien, vayamos un poco en lo que es ahora, porque después nos va a servir para compararlos con los demás, qué capacidad de absorción de aceite tiene este tipo de productos, ¿sí? Eh, y como ya les repetí, porque nos va a servir para constatarlo, o contrastarlo en realidad, con lo que es el concentrado o el texturizado, ¿sí? Este, como ya contiene aceite, no absorbe mucha cantidad de aceite adicional. Sin embargo, fíjense que tiene capacidad de absorber, ¿sí? Imagínense, a ver si encontramos algo. Estos son distintos tipos de productos de harina low pro, ¿sí? O sea, diferentes tipos de harina de baja cantidad de aceite, que venden diferentes empresas, ¿sí? El Supro 500, y fíjense la capacidad de absorción de aceite que tiene, es bastante interesante, ¿sí? O sea, podemos preparar alimentos utilizando este producto sólido, incorporando grasa o aceites especiales o agua incluso. Bien, ¿qué usos? Y acá, de alguna manera, ténganme paciencia porque no podíamos meter todo en la misma charla, ¿sí? Lo vamos a ver el martes que viene, lo que es el texturizado, pero no lo quería dejar de mencionar acá. El proceso de texturización, yo se los había comentado que no era exactamente igual al proceso de extrusión. El proceso de extrusión tenía una funcionalidad particular de romper, de alguna manera gelatinizar el almidón, romperlo, volverlo más digerible, ¿sí? Pero principalmente orientado a remover aceite. Industrialmente se usa para eso, ¿sí? Lo que es el proceso de texturizado involucra un montón de otro tipo de reacciones, ¿sí? Que están más orientadas a fabricar el texturizado que nosotros queremos. O sea, que tengan el nivel de mordida, el nivel de textura específico que nosotros querramos. Nosotros con el texturizado le vamos a dar de alguna manera la función final del alimento. Podemos hacer texturizado que se parezcan a un cereal, texturizado que se parezcan a un pedacito eh, de carne molida, o un pedacito de pollo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Justamente modificando la cantidad de agua, la temperatura, el tiempo, ¿sí? De lo que es el texturizador. Pero para los fines de tratar de cerrar la charla de hoy, vamos a tratar de ver los productos finales texturizados, por así decirlo, partiendo de harina low pro. En el caso particular, esto si bien es más interesante, muchísimo más interesante el texturizado de low pro que el mismo low pro, el problema que tiene es el equipamiento. El texturizador no es tan económico como el extrusor, ¿sí? Y la prensa. El texturizador, para que se den una idea, nosotros el equipo que tenemos de 30 kilos por hora, puesto, digamos, en donde, acá en Argentina, en nuestro contenedor, más o menos nos costó $10.000. Si bien parece poco, en términos relativos, al lado del otro equipamiento es muy caro. Sin embargo, y dicho eso, si uno quisiera empezar a hacer una empresa o arrancar una empresa que produzca ingredientes para alimentos, no descarten, o mejor dicho, tomen como camino de éxito ir a un texturizado de harina low, ¿sí? Porque si nos quedamos solo con el low va para un fin social, salvo que ustedes tengan una habilidad de marketing muy importante, muy grande, una espalda financiera tremenda y muchos contactos para poder imponer de alguna manera en las góndolas de los supermercados un producto nuevo que se parezca a los que ya están, que son la polenta y esas cosas. En cambio, el texturizado no hay tanta variedad hoy en día. Entonces, no debería ser tan complejo ingresar al mercado. Sin embargo, ya me estoy adelantando también a las clases que vienen, el mejor texturizado no sería el que se obtenga a partir de este producto. El mejor texturizado es el que se va a obtener a partir de concentrado de proteína. Pero este producto es muchísimo mejor
de lo que es el texturizado de la harina Hypro. Entonces, cuando ustedes van a lo que es las dietéticas, lo que van a conseguir es este texturizado. El texturizado de soja a partir de la harina Lowpro, para que tengan una referencia de... Y de ahí es donde ustedes preparan por ahí eh, lo que se llama, eh, no me sale el nombre de la empresa NOR, esta, que le agregan pedacitos como de carne para extender la carne picada. No me sale el nombre ahora del producto comercial, pero salió relativamente hace menos de un año. Que estaba Lizzy promocionándolo, hace que produzcan más hamburguesas. Bueno, eso es justamente esto, básicamente. El texturizado de la harina que se tiene en el país, que es la harina Lowpro. Yo estoy convencido, porque en Estados Unidos, Europa, en realidad este producto, si bien va muy bien, el que realmente hace la diferencia es el de concentrado, porque no se siente absolutamente nada el sabor a soja y prácticamente uno no necesita incorporarle sabores que tiendan a tapar ese sabor agrio que tiene cuando vos cocinas con esto. En mi caso particular, yo no logré preparar alimentos de alguna manera de sabor tenue utilizando este tipo de texturizado de lo que son las dietéticas nacionales, ¿sí? Necesitas preparar incorporando muchos saborizantes para poder tapar el sabor a soja. ¿Por qué? Y primero porque tiene aceite de soja, que cuando vos lo cocinas mucho, eh, le agarra rancidez, o sea, tenés que generar compuestos más hervidos para evitar la oxidación de ese aceite que ya está en este lugar. Y al mismo tiempo, al tener los azúcares de la soja misma, que no les trajimos los azúcares, les trajimos solamente algo de aceite, esos azúcares terminan de alguna manera eh, transfiriéndose al líquido y uno cuando lo consume le siente ese sabor. Entonces, este producto anda muy bien para alimentos de baja calidad, con el perfil social o personas de bajos recursos, donde a lo mejor no le alcanza para comprar un kilo de carne picada y con esto, comprando tal vez medio kilo de carne picada, lo lleva a un kilo y le sale la mitad de costo. Entonces tiene un perfil más orientado a costos, pero sigue sintiéndose el sabor. En un par de charlas nosotros vamos a comparar el tema económico en este tipo de ingredientes. ¿Por qué conviene siempre ir al mejor ingrediente a pesar de que sea más caro? En realidad después vamos a ver que si bien el texturizado de concentrado de proteína donde le sacamos el aceite y los azúcares es muchísimo más caro que este, en realidad como vos podés usar mayor cantidad para extender mayor, o sea, que te rinda más la carne sin que se siente ese sabor a soja, termina conviniéndote más. Entonces, con este tipo de productos, uno a lo mejor puede extender la carne un 10-20% nada más del producto final. Si uno le incorpora mayor cantidad de este texturizado para hacer que la carne picada rinda más, ya le empezamos a sentir el sabor a soja y ya el producto pierde calidad. Entonces, tal vez con esto extendemos un 10%, pero con el texturizado de un concentrado podemos llegar a extender hasta un 30%. Entonces, cuando lo vamos a hacer, quédense tranquilo, porque es muy interesante ver la parte económica, porque muchos empresarios no lo entienden, de que usando un producto de mejor calidad, podés meter mayor cantidad de ese producto y del costo final termina siendo más conveniente. Es como parece difícil de ver, pero haciendo un par de numeritos lo vamos a ver y ustedes también se van a convencer. Pero volviendo al caso en particular, en este caso, en este tipo de productos, lo que es la low FOD micronizada, no sé si saben lo que es el proceso de micronización. El proceso de micronización es moler al grado de micrón, por así decirlo, el material, y eso le cambia muchísimo las propiedades. ¿Y por qué se suele utilizar el micronizado? También se usa la soja sola micronizada, sin el extrusado, la Hypro, por así decirlo. De hecho, hay una empresa, Prochavás, que hace el micronizado de esa soja. Le mejora muchísimo el sabor, por alguna razón que tiene que ver con las papilas gustativas y que trasciende un poco nuestro expertise. Cuando uno microniza algunos tipos de harina, las propiedades le cambian un montón. Y algunas de esas propiedades son positivas. En este caso, la harina low fat, que no es la texturizada, sino la micronizada, tiene muchas aplicaciones para lo que es postres congelados, bebidas, o para utilizarlo como materia prima para extraerle proteínas, en particular, por ejemplo, si quisiéramos hacer una leche de soja, por ahí decirlo, con menos cantidad de aceite. ¿Sí? Acuérdense que los rendimientos van a ser menores porque el PDI de este material es más chico. Con lo cual, si bien se puede utilizar para un tipo de extracción, los rendimientos son más chicos. Pero nos quedaría una leche de soja tal vez con menos aceite. Ese es un poco el de los pros y los contras, para que se entienda.
una leche de soja light, pero más cara, por así decirlo. Obviamente que en todos estos casos, como son ingredientes y no están del todo libres del sabor a soja por los azúcares que siguen estando ahí, todo este tipo de alimentos se pueden utilizar usando una porción, no es el 100% de esto, sépanlo identificar, ¿sí? A lo mejor un 2% podemos reemplazar, un 3, un 5, pero de alguna manera la parte económica, un 5% de este material en base seca, cuando se hidrata, ya lo vimos, termina representando tal vez un 10%. Entonces, estamos hablando de un producto que puede llegar a abaratarse un 8%, un 15% en algunos casos. En la parte económica, para un comerciante que vuelve a reducir los costos un 15% es muchísimo. Entonces, industrialmente se utiliza para este tipo de cosas. Por ahí también, como habíamos hablado de que podíamos variar el PDI, si nosotros tendríamos la opción de poder tocar ese equipo que es el extrusor, podemos utilizar un PDI medio para lo que es la producción o reemplazo de harinas para fortificar en proteínas, de lo que es panes o la producción de pastas, y para lo que es, de alguna manera, el de alto PDI, ¿sí? Que habíamos visto que rondaba los 60 cuando cuidábamos la temperatura, lo podríamos usar para unos tipos de bebidas funcionales o para de alguna manera fortificar el nivel de proteína para yogures. De todas maneras, acá vuelvo a hacer la advertencia, no se crean que esto es algo mágico, como esto tiene azúcares todavía de la soja, ¿sí? No le vamos a poder incorporar tanta cantidad. Si bien económicamente conviene, ¿sí? Vamos a ver después, y ya le estoy de alguna manera empujando a lo otro, conviene usar la que ya tiene, que ya el ingrediente donde ya se le removieron también los azúcares. Ahí le vamos a poder incorporar más del doble, y la economía ahí realmente va a pegar un salto, porque ahí sí los números van a cambiar muchísimo. Si acá a lo mejor tenemos un ahorro del 10%, con el otro producto lo vamos a tener con un 30%. Es muchísimo. Bien. Y lo que es la harina de low fat, un poco para terminar, texturizada, justamente es la que se produce a partir de la soja prensada y puede llegar a aplicar en algunos nichos de personas que, bueno, en Europa y Estados Unidos no se puede vender harina, ningún tipo de ingrediente que no sea no GMO. En Argentina todavía no hay problema. Pero en realidad nosotros si utilizaríamos una soja no transgénica o en este caso particular orgánico, me refiero de alguna manera cultivada siguiendo los principios de un alimento orgánico, lo podríamos producir principalmente primero porque no tiene solventes en el proceso de extracción. Entonces, a diferencia de los que sí tienen solvente, que ahí ya no sería más orgánico, en este tipo de productos podría aplicar en ese tipo de nicho, ¿sí? Por otro lado, bueno, el sabor es bastante neutro, salvo cuando lo cocinamos, que ese era un poco lo que yo les había comentado. Como tiene azúcares, cuando uno lo cocina, esos azúcares empiezan a interaccionar y terminan generando malos sabores. Por eso yo le pongo sabor neutro, asterisco, asterisco. Es un sabor neutro en relación a la harina Hypro, que la harina Hypro vos te la pones en la boca y ya le sentís el sabor amargo. Esto no se le siente el sabor cuando uno lo come en la boca. Por eso por ahí es conveniente utilizarlo para fortificar alimentos que no tengan cocción. Como ya tiene antinutricionales de alguna manera desactivados, no sería un problema. De preparar, a lo mejor molerlo bien finito e incorporarlo a lo mejor en algunos tipos de o quesos o yogures, ¿se entiende? Y como está seco, de alguna manera, eh, tiene una vida útil fenomenal, siempre que esté bien preservado, como yo les comenté, para evitar la presencia de roedores u otro tipo de contaminación, en especial si lo vamos a usar para un ingrediente, como ingrediente para la preparación de un alimento que sea crudo, ¿sí? Y con esto, lo que yo le digo no es consejo de inversión, ni mucho menos, que por ahí he escuchado que muchos lo dicen, ni consejo tampoco de que este no es un producto interesante. Todos los productos que yo les muestro tienen un gran potencial en Argentina, porque afuera tampoco se comercializa un solo tipo de producto, se comercializan todos, todo lo que vamos a ver, en diferentes grados o nichos, por así decirlo, alimenticios. ¿Por qué? Porque el SPC, de alguna manera, es más caro. ¿Sí? Si bien se puede incorporar mayor cantidad, muchas veces a lo mejor uno no quiere meterle tanta cantidad para abaratar los costos, porque incorporar ese tipo de productos sube proteína. Y a ustedes a lo mejor no les interesa subir tanto la proteína. Quieren incorporar un poquito solamente a los fines de que tenga mayor proteína el alimento, pero ya está. No que tenga un 8% de proteína, a lo mejor quieren que tenga un 2% de proteína. Entonces, si bien con el SPC le podrían agregar mucha más cantidad,
en realidad, como ustedes no tienen esa prioridad, les va a convenir utilizar este tipo de producto que le va a terminar costando menos. Es un poco, tal vez, eh, difícil de explicarlo, pero lo van a entender un poco más cuando veamos los otros productos, los otros ingredientes más adelante. Bien. Otra de las aplicaciones, justamente si no lo quieren vender como micronizado, son la preparación de productos cárnicos, pero esto es importante, acá yo no lo nombro mucho, el problema es el sabor. Entonces, para evitar que el sabor sea muy intenso al de soja, lo que se suele hacer, los americanos en eso son expertos, es meterle condimentos bastante picantes. Por eso, para mí, de todos estos productos, lo más interesante para aplicar acá en el mercado nacional son los tipos salchichas. ¿Por qué los tipos salchicha? Porque uno le puede incorporar el ahumado, le puede incorporar pimienta, picante. Entonces, en realidad el sabor a soja no se ve, no se va a notar, ¿sí? Entonces, lo que se va a ver es un incremento en el rendimiento final, manteniendo el nivel proteico del alimento en sí, ¿sí? O sea, reduciendo los costos de la formulación de la salchicha. Y lo más importante es que esto lo corroboramos con todos los productos, y eso es verdad, y tiene que ver con la funcionalidad que vimos de que absorbe mucha cantidad de agua y grasa. En realidad, el que absorba mucha cantidad de grasa y agua implica de que no solamente que la pueda absorber, sino que la mantiene. Lo mantiene después de la cocción. Ustedes muchas veces, no sé si lo habrán notado, que cuando compran una hamburguesa en el carnicero, con carne picada de verdad, y la quieren, o un bife, o una costeleta, después de la cocción se achica muchísimo. ¿Por qué se achica muchísimo? Porque las proteínas que contiene la carne no son muy buenas en términos de preservación de la grasa y del agua para la cocción. Entonces la libera, la pierde. Sin embargo, las proteínas vegetales tienen una capacidad mucho mayor de retención de líquidos, de grasas o de agua. Entonces, ustedes cuando vean una hamburguesa, si compran de dos marcas diferentes y ven que una se achica y la otra no, en la que no se achicó probablemente tengan algún tipo de agregado de proteína vegetal, que de alguna manera preserva justamente toda la grasa y la... Obviamente que también pueden ser fibras. Las fibras también la usan para una función similar, de retener el agua y la grasa, ¿sí? Pero las proteínas se incorporan cuando uno quiere mantener el nivel proteico del alimento, ¿sí? Si ustedes quieren producir una hamburguesa y mantener el 20% de proteína que trae la carne, si usan fibra, obviamente que van a poder hacer que la hamburguesa se mantenga gordita, pero a lo mejor van a terminar bajando la proteína a un 19% o un 18%. La proteína lo que tiene es que no solamente te preserva el agua y la grasa para que el alimento quede bien, digamos, después de la cocción, quede con poca pérdida de peso, sino que al mismo tiempo te mantiene, o incluso si uno quisiera ir más allá, podrías incrementar el nivel de proteína, subirlo un poquito más, ¿sí? Si quisiera, digamos, de una manera, tener ese objetivo. Y bueno, a mi modo de ver, para este tipo de producto en particular, y no es por de alguna manera tampoco ningún consejo de orientarlos hacia este camino, sino que en base a lo que mi experiencia personal, lo que a mí me parece que es más viable para empezar, si uno quisiera utilizar este tipo de materia prima como ingrediente, es justamente la preparación de lo que son cereales. ¿Por qué? Porque justamente los cereales, de alguna manera uno lo puede enmascarar con azúcares de buen sabor, si lo quiere, o azúcares de alguna manera, eh, como la stevia o algún otro tipo de azúcar que tenga un poder endulzante importante para tapar los sabores desagradables de los azúcares presentes todavía en la soja. Y también, por otro lado, de alguna manera, el sabor a cereal que uno tiene, pues justamente tener toda la fibra y los azúcares y los aceites, no sería ningún problema, porque uno cuando quiere consumir un cereal quiere que tenga sabor a cereal. Lo mismo estas barritas de cereal, son barritas de cereal. No nos molesta si tiene sabor aromas a cereal, ¿sí? Y lo que son las papitas fritas, que este es un caso especial, porque me lo explicaron los americanos y la verdad que tienen mucha razón, de hecho no me di cuenta que era de soja. Se le pone tanto saborizante a estas cosas, que la verdad que se tapa muy fácil. Primero porque si ustedes contemplan la cantidad de peso, en gramos me refiero, que tiene un paquete de papitas fritas con respecto a la cantidad de saborizantes y un montón de otros ingredientes para darle ese sabor a queso o a cebolla que tiene, prácticamente uno podría estar comiendo un material
tergopor que no se daría cuenta si no sintiera, digamos, mientras sienta, digamos, una manera que se quiebra y tenga la textura del ruido y eso, el sabor no te das cuenta si es buen sabor o mal sabor el material de base, ¿sí? O sea que tranquilamente podría aplicar en este aspecto. Podríamos tener la ventaja, a diferencia de las papitas fritas, que sería saludable porque tiene un montón de proteína, con lo cual sería una buena alternativa que aparezca en una papa frita saludable en Argentina, que no tenemos, ¿sí? Así que, bueno, podría empezar con el otro tema, pero me parece que tal vez si hay alguna pregunta la podríamos responder y tal vez empezar el martes que viene con la valorización justamente. Acá dice valorización de harina Hyper, pero en realidad acá vamos a ver el texturizado y la producción de concentrados de proteína, ¿sí? El concentrado de proteína que hacen los brasileros. Así que no sé si tienen alguna consulta de lo que se vio hasta recién. A ver, en el chat. Rinde más de 3 en 1, se llama. Sí, ese, rinde más. Sí, gracias María Pía. Es el rinde más, no me acordaba el nombre. Bueno, el rinde más es justamente el texturizado de proteína, que se hace a partir de esas cosas. Y bueno, obviamente, el rinde más, si uno le incorpora o uno analiza la composición que tiene, fíjense que tiene un montón de uy, estoy bloqueado, perdonen. Un montón de ingredientes adicionales, ¿sí? Lo que son las pelotitas duras, si ustedes lo miran con cariño, corresponden justamente al texturizado. Pero todos los otros son saborizantes, ajo, perejil, o sea, hay un montón de otras cosas que se usan justamente para tapar ese sabor. Pero como uno lo usa para hacer una hamburguesa, los condimentos, perdonen que no me salía la palabra, son condimentos, tiene una cantidad fenomenal de condimentos, ¿sí? Pero los fines prácticos lo que la usan para economizar o que les rinda más la hamburguesa, lo usan en pequeña proporción, ¿sí? Si uno mira, en realidad, esas dos hamburguesas de más que te rinde, estamos hablando de un 20%, que no es tanto, en un alimento bien condimentado, ¿sí? Si no le pondrían los condimentos, probablemente ustedes se darían cuenta del sabor, porque un 20% de rendimiento es bastante, en términos relativos. Vamos a ver después que cuando usemos la harina, este tipo de texturizado a partir del SPC de harina Hypro, que es un poquito mejor que el otro, rinde un poco más. Y si usaríamos un texturizado de un concentrado de proteínas, ya sea del mecanismo acuoso de alguna manera, o del SPC con extracción también hidroalcohólica, pero de harina blanca, que es la que habíamos visto que está desolventizada de una manera especial, todavía se podría poner muchísimo más y podríamos llegar a incrementar, hacer un rinde más, por así decirlo, que te haga duplicar, no duplicar, perdón, que te genere un incremento de un 50%. O sea, que duplique lo que hace ahora. En vez de un 20, a lo mejor un 40. Si vos podrías hacer 10 hamburguesas con carne, solamente carne, que le incorpores un rinde más, harías 15 con el mismo sabor final de lo que te queda hoy el rinde más de, hoy, de ahora, de alguna manera. Sería fenomenal. Pero bueno, ya de por sí es un golazo que una empresa nacional esté empezando a incursionar en este tipo de ingredientes. Bueno, si no hay preguntas, empiezo y vemos hasta dónde llegamos. No sé qué les parece. ¿O prefieren más vale el martes que viene dar el tema completo? ¿Están todos? ¿Se fueron? María Pía, yo me meto. Te consulto a vos, que, que estás como en representación de la Comisión de Química. ¿Qué opinás? Mientras voy contestando a Cristina, que me pregunta por los videos. Sí, justo hoy charlábamos de eso con Pablo antes de que comience la clase. Los voy a ir subiendo al canal de YouTube del colegio. Eh, creo que para el lunes los voy a poder cargar, y luego les paso el acceso, así los pueden mirar. Bueno, entonces aprovecho, Mariela, y les comento de nuevo a los que no sé si se sumaron nuevas personas, lo del trabajo práctico. Dale. La idea del trabajo práctico para que a los que les interese tener el certificado de aprobación del curso, que la verdad que sería reinteresante porque nos enriqueceríamos todos, sería hacer un trabajo en la cocina de su casa, básicamente, de lo que es la preparación de uno de los alimentos de lo que hayamos visto. En particular, hasta ahora vimos lo que son las bebidas de leche de soja, ¿sí? Puede ser saborizada o yogur, hay gente que sabe hacer yogur,
puede hacer ese tipo de alimentos haciendo un ensayo para hacer la leche de soja y posteriormente el yogur. Y disculpen que estoy mezclando cosas, pero la idea es que la última clase, para los que están interesados en hacer esto, tengamos unos 10 minutos cada uno y en una presentación así con PowerPoint como lo que vemos ahora, en 2 o 3 diapositivas nos cuenten su experiencia para la preparación de ese alimento. Que nos digan, pesé 100 gramos de soja, le incorporé tanta cantidad de agua, apliqué la metodología de cocinarla antes de molerla, o sea, hacer, digamos, contarnos lo que se hizo, ¿sí? Y el producto que se obtuvo, los rendimientos, obtuve tantos litros, la verdad que tenía sabor muy rico, o no tenía sabor, o se sentía el sabor a grano. ¿Para qué eso? Para que después de la presentación nos tomemos 5 minutos y discutamos justamente la experiencia y ver la posibilidad o sugerencia de cómo mejorar si hay algún aspecto que a lo mejor no fue del todo aceptable, o de alguna manera sugerencias para mejorar rendimientos, etc. ¿Sí? Esa es un poco la idea, 10 minutitos, tomarnos 10 minutitos cada uno de los que estén interesados en participar, contar al resto de los participantes lo que se hizo, y discutir un poquito después sugerencias o comentarios sobre qué pudo haber pasado, el por qué. En particular, ¿de qué temas? Hasta ahora nosotros vimos leche de sojas, puede ser yogur, puede ser leche, puede ser una chocolatada, etc. También vimos tofu, que también puede ser el queso, mozzarella, o algún yogur, o alguna mayonesa, etc. Que también lo mismo. Hoy, bueno, esto acá no es para preparar un ingrediente, pero el martes que viene vamos a ver el tema de concentrados de proteína, vamos a aprender a prepararlo también en la cocina, que también podría ser un ingrediente importante, hacer un rinde más, pero casero, por así decirlo. ¿Sí? Y para el que es muy, disculpen la expresión, muy fanático, como era mi caso, que yo tenía un laboratorio en mi casa, y tenga a lo mejor un pHímetro, o la posibilidad de tener un poquito de ácido o de base, de hidróxido, digamos, para poder jugar con el pH, básicamente, podemos llegar también a hacer una prueba, al que le interese, cuando aprendamos a hacer los aislados de proteína o concentrados de la técnica acuosa, ¿sí? Que eso sirve muchísimo también para hacer un montón de cosas, ¿sí? Se puede utilizar como reemplazo de clara de huevo, o el mismo concentrado es como podemos hacer un yogur muy rico en proteína sin sabor a soja, porque le estaríamos sacando los azúcares, pero básicamente en resumen sería un poco esa la idea. Y lo que les pedimos, que porque somos muchos y por ahí no todos quieren hacer esto, es que traten de confirmarnos enviando un correo a Mariela o al colegio quiénes estarían interesados en participar, cosa de poder organizarnos, en caso que seamos pocos, tal vez también tomarnos un tiempo como para discutir un poco más, y en el caso que se presenten muchos y superen el tiempo, digamos, que tenemos de la charla, tal vez seleccionar algunos, digamos, y vamos a tener, o que puedan trabajar en equipo. Entonces la idea es que nos digan quiénes estarían interesados, y después no hace falta que nos digan el tema todavía. A lo mejor algunos ya quieran hacer con leche de soja, a lo mejor algunos ya quieran hacer con tofu, pero les digo que los temas que vienen después no son poco interesantes, también son muy interesantes, que es preparar justamente el famoso rinde más, como no quiero ser reiterativo, o incluso algún concentrado o aislado de proteína que es el producto premium, ¿sí? Y contarnos, bueno, mira, utilicé este pHímetro, preparé tanta agua, la lavé así, y obtuve un alimento que la verdad que no tenía sabor o tenía sabor, le agregué tanta cantidad de condimento y la verdad que lo mejoré y quedó muy rico, para que todos nos podamos enriquecer con algo práctico y que no quede solamente en toda esta teoría de proteínas, etc. Obviamente que en base a esas conclusiones o a esa experiencia que ustedes tengan, vamos a discutir qué pudo haber sido o cómo podríamos mejorarlo, te faltó tiempo de cocción, podrías haber incorporado un poquito este producto, etcétera, etcétera. Espero que les parezca interesante la propuesta, creo que todos nos iríamos enriquecidos en que podríamos preparar incluso en nuestro hogar productos, o nos sentaría la base para posteriormente poder escalar el proceso a una planta piloto si nos interesaría incursionar en esto. No sé qué piensan. Lo que quiero agregar, Pablo, es que Sí, yo cuando les envíe por mail el acceso al canal de YouTube con las grabaciones, ahí pueden responder a ese mismo correo si van a participar y eso. Así nos ordenamos de esa manera. Yo les voy a escribir desde el correo de comunicación y ahí les voy a reiterar esto que vos estás manifestando ahora, si les parece bien. bien. Es algo bien sencillo, son 10 minutos, anímense, háganlo, a los que no les gusta cocinar,
traten de hacer a lo mejor un ingrediente como los que vamos a ver después en la semana que viene, y a lo que les gusta por ahí la cocina y suelen consumir productos lácteos o quieren probar un mozzarella, pueden cocinar, digamos, y hacer ese tipo de producto, la verdad que va a estar muy interesante. Bueno, Mariela, estamos como, nos quedan 10 minutos, no sé qué hora es. Sí, nos quedan 10 minutos. Puedo arrancar este, pero va a quedar cortado. ¿Qué prefieren? No sé qué les parece. Opinen en el chat. No tengo problema, porque es... Bueno. Bueno, arrancamos y cortame, Mariela, porque se me puede escapar el tiempo. ¿Sí? Sí, a las 9 te aviso. Dale. Bueno, hablemos un poco de lo que es la valorización de la harina Hypro, ¿sí? No es exclusivo de harina Hypro, en particular los concentrados de proteína. Vamos a ver de que también se pueden hacer de harina blanca, pero no nos adelantemos, vamos a tocar el tema de la harina Hypro, que se pueden obtener productos de muy buena calidad para consumo humano, no tan buenos como los otros, obviamente, pero son de buena calidad por el proceso que yo les voy a transmitir ahora, ¿sí? La harina Hypro, para que se entienda, el esquema global, digamos de una manera, corresponde a lo que se obtiene en las plantas de crushing, ¿sí? En las plantas de crushing del Gran Rosario, que está lleno, lo que es Molino, Vicentín, Glencore, Bunge, Renova, ¿sí? Parten de lo que es el poroto, o sea, lo limpian, los descascaran, ya lo habíamos hablado de esto, lo laminan, justamente el proceso que habíamos hablado de romper esa pared celular, esto lo facilita muchísimo para que el solvente hexano pueda ingresar y extraer el aceite. Posteriormente se le hace una pequeña extrusión, que en realidad se llama expander, que lo que hace es agarra todas esas láminas y las compacta y le hace un proceso térmico de gelificación que genera como un estilo de, para que se entienda como un chisito, ¿sí? Algo esponjoso, ¿sí? Que eso ingresa al extractor y funciona muchísimo mejor a que se ingresarían las láminas, es mucho más eficiente, ¿sí? O sea, la relación peso-área de contacto y superficie lo mejoramos con ese expandido. Y posteriormente, que esta es la parte del corazón de todas las plantas de crushing, es la extracción por solvente. En particular usan hexano, ¿sí? Con eso se obtiene de alguna manera, por un lado, lo que es la harina y por el otro, el solvente con el aceite. La harina entra al proceso de desolventizado, como yo ya les había comentado, donde se utiliza vapor para remover el hexano y también para cocinarlo. Y acá es donde viene, de alguna manera, lo que vamos a hablar más adelante para hacer la harina blanca. La forma en que se desolventiza esto es re importante, ¿sí? Porque si se desolventiza de forma tradicional con vapor, lo que vamos a obtener es un producto que se conoce como harina Hypro, que es básicamente la molienda y ya está. En cambio, si lo desolventizamos de otra forma, que la vamos a ver para preparar lo que se conoce como white flake o harina blanca, ¿y por qué les parecería que sería harina blanca o white flake? Justamente por lo que habíamos visto antes. Las harinas blancas tienden a tener un PDI alto, que es de alguna manera un parámetro que nos indica que es una proteína funcional o muy soluble en agua, que es útil para preparar especialidades, como pueden ser los aislados de proteínas o los concentrados de proteínas, o los hidrolizados de concentrado de proteína, para que se entienda, ¿sí? O sea, productos de mucha mejor calidad que de alguna manera necesitan un proceso de extracción con agua. Si no se desolventiza de una manera especial, lo que se obtiene es un producto que posteriormente se muele, se seca, de alguna manera se le da una granulometría comercial y posteriormente se comercializa como harina Hypro. Pero esa harina Hypro, de alguna manera, no es que, bueno, primero ya la habíamos visto, ya lo habíamos hablado. La harina Hypro lo que tiene es que como se desolventizó de una manera especial y se tostó para eliminar los antinutricionales, y como eso está destinado principalmente al consumo de animales, no se le daba mucha importancia a pasarnos, digamos, una manera de cocción, ¿sí? Con tal de que los antinutricionales se nos vayan a niveles aceptables, tenía mucha reacción de Meliar, estaba muy oscuro, y lo más importante, tenía un nivel de PDI muy bajo, ¿sí? Porque el vapor y la temperatura y el tiempo justamente le bajaba el nivel de PDI. Con lo cual, si nosotros quisiéramos hacer un aislado de proteínas sacando con agua, o queriendo sacar con agua las proteínas de una harina Hypro, sacaríamos muy poquita cantidad, porque la mayor proporción estaría ya desnaturalizada, o sea, estaría ya desenredada, como habíamos visto cuando teníamos el ovillo de la proteína soluble en agua,
y la denaturalizábamos, que la desarmábamos de forma irreversible, ya no la podríamos extraer más. Pero con un proceso de extracción con alcohol, para sacar los azúcares de este material, se obtiene un producto mejorado que se llama concentrado de proteína, pero a través de un proceso hidroalcohólico, ¿sí? O sea, la idea es, si bien tenemos una harina castigada y poco soluble, lo que hacemos es removerle los azúcares. ¿De dónde surgió en realidad esto? En realidad surgió por el mercado chileno, ¿sí? Que es uno de los que produce mayor cantidad de salmones a nivel mundial. Yo no recuerdo si son los segundos o terceros principales productores de salmón. Y el salmón lo que tiene la particularidad que en la preparación de los alimentos balanceados para salmones, si contienen azúcares, el salmón se hincha y le hace mal. Entonces, en realidad necesita consumir alimentos ricos en proteínas, pero sin carbohidratos. Por esa razón, la soja, que es la principal fuente, o sea, no es la principal, sino es una de las proteínas más económicas que viene, pero tiene azúcares, lo que se le hace es, se le remueve los azúcares. Hay varias formas de removerle los azúcares, una es con agua, ¿sí? Y otra es con solvente de etanol, ¿sí? Que son los dos procesos comerciales. El tema es que el proceso de extracción con alcohol extrae un poco más de azúcares y aplica muchísimo mejor a la preparación de SPC para los salmones a partir de la harina Hypro, ¿sí? Porque es más barata, porque hay muchísima disponibilidad y el proceso de la economía de escala hace que las plantas grandes tengan una harina Hypro mucho más económica de la que se obtendría si tendríamos una pyme capaz de producir la harina White Flake, ¿sí? Para el mismo fin que sería el salmón no tiene ningún sentido. En cambio para humano es otro cantar, que lo vamos a tratar de analizar después. Bien, a ver, vamos a ver si alcanzamos a ver el proceso genérico para producción justamente de la harina Hypro. Bueno, perdón, del SPC. Bueno, partimos de lo que es la harina Hypro, ¿sí? Que tiene un PDI muy bajo, ¿sí? Aproximadamente un 50% de proteína, que es la que se obtiene, digamos, obviamente que es mucho más bajo pero vamos a redondearlo para que se entienda la idea. Se le hace un proceso de extracción alcohólica, ¿sí? O sea, con alcohol y agua, ya vamos a verla en más detalle, a lo mejor el martes. Posteriormente se solventiza y de lo que es el proceso de extracción acuosa, se desolventiza la harina, al igual que se hizo antes con el hexano, se le remueve el alcohol, ¿sí? También con vapor. Y con lo que es el alcohol que se extrae, se obtiene una melaza, que es básicamente todos los azúcares que se extraen de la soja, que se utiliza para o fermentar, ¿sí? Que posteriormente se obtiene el etanol que recircula de alguna manera el proceso, o se quema como energía, ¿sí? Lo que es el proceso de solventizado, una vez que se removió el solvente, que vuelve al sistema, se seca, se muele, y acá es lo que se obtiene, o un SPC común, que tiene, como nosotros le removimos los azúcares, levantamos el nivel de proteína, ¿sí? Ahora acá solamente en el producto tendríamos proteína y fibra, porque ya el aceite se lo habíamos extraído en la planta de crushing, de soja. Con lo cual, sacamos los aceites. Acá le estamos sacando los azúcares, nos quedamos solamente con la proteína y la fibra, ¿sí? Fíjense que un rendimiento del 55% en relación al producto inicial. Y otra de las formas que podemos valorizar ese producto es por medio de un micronizado, que ya lo habíamos visto, que el micronizado mejoraba muchísimo las propiedades, o en realidad las cambiaba, y para muchas aplicaciones las mejoraba notoriamente, y obtendríamos un SPC micronizado, o lo que hacemos es, con la incorporación de vapor, un proceso de texturizado para obtener un texturizado similar al de la harina Lowpro, solamente que en este caso sin el sabor a azúcares, que era uno de los problemas que yo les comentaba que tenía, ¿sí? Posteriormente al texturizado se le reduce el tamaño, se seca, se selecciona la nanometría y acá tiene que ver la nanometría cuando veamos texturizado el martes que viene, que existen un montón de nanometrías dependiendo del pedacito de carne que nosotros querramos reemplazar. Si queremos reemplazar carne picada va a ser chiquito, si queremos reemplazar un pedazo de pollo va a ser más grande, etcétera, etcétera. Nosotros con eso lo seleccionamos. Y obtendríamos un concentrado de proteína texturizado. Para que se entienda, ¿qué es lo que le querías decir? Se me fue la idea, disculpen, ya se me va a venir encima. Igual ya estamos en horario. Pero eso es lo que vamos a ver el martes que viene, justamente este proceso en particular, ¿sí? Eso, me acordé. La desventaja de este proceso, si bien de alguna manera mejora muchísimo la calidad organoléptica porque le estamos eliminando todos los azúcares que tiene la soja, ya estaríamos partiendo de una harina muy tostada. A diferencia, por ejemplo, de la harina Lowpro, que si bien está un poquito tostada, o sea, la reacción de Meliár me refiero, por una cuestión de los antinutricionales, no se la cocinó de más, porque de alguna manera
la preservamos un poquito mejor. En este caso está bastante más tostada, con lo cual, a pesar de que nosotros le vamos a extraer la mayor cantidad de azúcar posible, van a haber una gran cantidad de azúcares que ya van a haber reaccionado con proteínas, que no la vamos a poder extraer. Entonces, la calidad final, ya lo vamos a charlar cuando veamos el otro SPC que se obtiene con extracción acuosa, o de harina blanca. La calidad final de este producto es muy buena, pero se puede mejorar mucho más utilizando una harina blanca, donde nosotros no le generamos reacciones de Maillard, con lo cual no tendría ese problema primero de que no tendríamos proteínas con azúcares, con lo cual se llegaría a un nivel de proteína más alto, ¿sí? Porque extraeríamos mayor cantidad de azúcares, al mismo tiempo que las proteínas estarían mucho más funcionalizadas en cuanto a sabor, me refiero, no quise decir funcionalizadas, organolépticamente estarían mucho mejor porque no tendría sabor amargo, pero bueno, no me voy a adelantar, solamente le estoy comentando lo que se va a ver, que este es uno de los productos que vamos a poder hacer en nuestra casa, ¿sí? Que podríamos participar en el trabajo final, que a uno le interese, de producir un SPC de un material que tranquilamente podría conseguir de alguna manera yendo a comprar o pidiendo harina Hypro en cualquier lugar que venda esto. Esto es lo que se le da de comer a los cerdos o a los pollos, básicamente, para que se entienda. Obviamente no vayan a comprar alimentos balanceados porque tiene incorporación de otras cosas, pero es la materia prima principal. Es la harina Hypro que se exporta o se carga en los barcos, ¿sí? Nosotros vamos a aprender a hacer el rinde más, por así decirlo, no exactamente el rinde más, pero algo similar al rinde más, de mejor calidad, ¿sí? Así que bueno, les agradezco mucho la atención, que la verdad que son clases bastante largas y por ahí algunas son con un contenido teórico bastante denso, pero ahora viene la parte interesante, porque ya ahora no vamos a ver más teoría, vamos a ver aplicaciones, digamos, basándonos en procesos que, teniendo en cuenta la teoría que ya vemos, vamos a direccionar justamente la funcionalización que nos interesa. Bueno, no sé si les parece que cortemos acá y nos vemos el martes que viene. Bueno, Pablo, muchas gracias. Bueno, gracias a Buenas, ustedes. buenas noches para todos y para todas, y hasta el martes próximo. Bueno, un gusto. Hasta luego. Que Muchas descansen. gracias. Hasta luego.